Daniela. Sí. Barrera. Comerala. Barrera. Víctor. Sí. ¿Están conectados? Sí. ¿Se escucha? Están todos muy bien. Sí, perfecto. Sí, se escucha, profe, gracias. Están conectados. ¿Se escucha? ¿Están escuchando ustedes? ¿Alguno que hable? ¿No? Que Sí, sí, se escucha, profe. Mira. Sí, se escucha. No, yo ya no lo escucho. Sí, se lo escucha. Bien, bueno. Arranca. Conecto el Bluetooth. ¿Quieren cargar yo? Yo les comento un fallo de lo que estábamos hablando recién, que es el use variandi, los límites. ¿Esto qué es? Uno de los casos que, por ejemplo, yo leí y se los transmito, se los comento, es una empleada trabajando en el barrio de Saavedra. El empleador decide trasladar la sociedad, la empresa, a Microcentro. Se lo informa a todos los empleados por igual, o sea que no va a haber una distinción de qué empleados van y qué no, sino que se cierra la empresa, se va a otro lugar. Se lo informa con 15 días de anticipación y les informa que la categoría, el trabajo, el sueldo va a ser el mismo. Esta persona, esta señora, se considera despedida ante esta modificación, lo cual obviamente el empleador le dice que no había manera de que se sienta perjudicada porque iba a ser todo lo mismo. De hecho, los colectivos y los transportes públicos llegaban mejor a lo que es Microcentro que Saavedra. Bueno, la negativa de ella es directamente considerarse desvinculada y obviamente lleva esto a juicio. Y lo que la jueza obviamente ve en este caso es que no había perjuicio a esta empleada porque, volvemos a lo mismo, la categoría, sueldo y las tareas iban a ser las mismas. Además ella no, por el trabajo que hacía, no estaba los 5 días de la semana en la empresa, sino que viajaba. Ella viajaba a las provincias, de hecho le quedaba más cerca Aeroparque Microcentro que Saavedra,
y no estaban dadas las condiciones de acuerdo a lo que ella decía. Así que bueno, se da la negativa y la señora se queda sin el trabajo y sin la indemnización. ¿Se entendió? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros, que es lo que hablábamos recién con ella, cuando hablamos del ius variandi, tiene que haber una modificación, tiene que haber un perjuicio para el empleado, ¿sí? Y que sea notable. Si ustedes, estamos hablando de una diferencia de Microcentro a Saavedra, está dentro del rango de Buenos Aires, ¿sí? Una cosa es que vos estés trabajando en Aedo y te mandan a Bahía Blanca, a que vos estés acá, y las tareas y el sueldo no iban a modificarlas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dudas? Profe, ¿cómo se llama el fallo? El fallo, ya les paso. Lo busco y se los paso al grupo. Sí, decir. O sea, viste cuando ella se considera despedida, que sería despido sin causa, siempre va a ser, si pasa esto de que no se comprueba que hubo un abuso, que digo, Mariani, que te va a sacar sin las dos, o puede pasar que el empleador diga... No, depende de cada caso, por ejemplo. O sea, no es absoluto el despido, digamos. No, es lo que yo te decía. Por lo menos probá que realmente traemos, o sea, en mi trabajo hacemos lo siguiente. Hay un cambio, y vos me decís, esto a mí no me sirve. Bueno, por favor te pido, demostrámelo para poder yo hablar con tu jefe encargado de que realmente es un perjuicio. Ejemplo, vos acabas de ser operada, que me pasó en mi trabajo. Estaba en la planta Nazca y la mandan a la planta Florida. Florida es Vicente López. Esta señora es una persona grande y estuvo operada de cáncer de pecho. Y en tratamiento de quimioterapia estaba en el barrio de Flores. La planta Nazca queda en Flores. A ella la trasladan a Vicente López. Ella de Vicente López a su tratamiento quedaba muy lejos, aparte ella lo hacía en horario de comida. Obviamente para ella es un perjuicio esto. Por lo menos permitirle que termine el tratamiento de quimioterapia, lo cual es por su salud, y después se hace el cambio. En este caso, no había mucho porque vos realmente la estás perjudicando en horario de comida, la clínica queda a 2 cuadras. Y aparte sabemos lo que es quimioterapia, que es que te apoyes, bueno, todo lo que lleva. ¿Se entiende? Por lo menos probalo. En este caso no, obviamente, porque es un perjuicio para la señora. Pero si vos venís y me decís, mira, yo tengo, no sé, 5 colectivos y antes me tomaba uno, bueno, se charlará, claro, se verá, pero, no sé, siempre en lo que es relaciones laborales te va a pedir, por favor, que pruebes antes de... Profe, igualmente mucho se puede charlar si siguen las dos plantas vigentes, porque si se mudan y cierran Si se la mudan, planta, te tenés que acomodar. Sí, todos, a menos que te quedes vos en el lugar abandonado, claro, no hay mucho para hablar. O sea, hay cosas que se dan por entendido. Si vos sola es el cambio, bueno, sí, se puede analizar, pero si es toda la planta es más capricho de tu parte que otra cosa. Porque no te Igualmente, perdón, igualmente en este caso, por ejemplo, que sea una enfermedad de este estilo, también se podría pedir algún tipo de licencia antes de considerarte quizás despedida, ¿no? Se pueden analizar un montón de medidas, sí, cada caso es particular, pero este es muy general porque la planta directamente se traslada. Entonces ella no sé a dónde iba a querer trabajar porque realmente se iba a quedar sin lugar. Por eso era como más capricho que otra cosa. Por eso es que obviamente se queda sin la indemnización también en el juicio. Un ejemplo, a ver si aplicaría, que si pones, tengo hijos en un colegio, te quedas cerca. Claro. Si después no llego del trabajo a buscarlos, podría ser una Y causa. obvio, porque tu caso, es como me ha pasado también en estas condiciones, si vos tenés nenes no sé, a 10 cuadras de tu planta y yo te estoy trasladando y o sea, ni siquiera puedes ir a buscarlo y tu caso es muy particular y sí, se tiene que hablar. Para vos es un perjuicio. O aparte capaz que tu colegio, no sé, encontraste una beca y te vas a otro lugar donde no están becados, sale más caro, porque capaz que la zona es más cara, también. Sí, depende del lugar. Si venís a trabajar a Recoleta y antes estaba en Flores y todo acá es más caro. ¿Se realiza como una negociación con el empleador en estos casos o ahí directamente se va a juicio? Si no hay negociación, no es una negociación. Sí, se puede hacer una negociación, siempre y cuando el empleador acepte. Estoy de acuerdo, claro.
Hay también una medida que es una acción sumarísima de pedir una medida cautelar, pero eso también es un caso extremo. O sea, Mientras tanto tenés que mantener las condiciones del empleador. en realidad, sí, el trabajador tiene que cumplir con las tareas conforme al cambio que el empleador decidió. Y es más, hay alguna jurisprudencia aislada, ¿no?, que dice que la mejor manera de acreditar que hay un perjuicio es pasar un mes, por ejemplo, Claro, con el demostrar. cambio. Y ahí demostrar, juntar pruebas, no, mirá todo lo que tengo que viajar, mirá el perjuicio que me causa. No, a veces es demasiado extremo eso, pero si yo fuera abogado, diría, ¿podés estar un mes viajando y acreditando y filmando y todo lo que, por ejemplo, el cambio de... Por ejemplo, cuando ustedes hablaban recién en grupo que no sé quién pasaba por un puente, no sé qué puente, que estaba cortado. Si yo, por ejemplo, te cambio y te hago pasar por eso, bueno, sí, cuando me mandan 2 o 3 fotos, veo que complico la vida. Sí. Entonces no hay un plazo determinado, o sea, como para que una vez que pasó el cambio que se notificó, o sea, puede pasar que el empleado diga, bueno, déjame probar un mes, y si en esto que decían, tipo, si en un mes veo que me genera más gastos, ahí voy y le reclamo, o sea, puede ser hace un mes como ser un año, o hay como... No, o sea, un año no, porque razonable. un año ya sería como consentir. Claro. O sea, uno no puede decir, estuvo un año y me causó un perjuicio, no, ya es consentir. Pero un mes podría ser el plazo mínimo, o sea, máximo de tolerancia razonable. Obviamente hay alguna jurisprudencia que dice que no hace falta pasar. Si el cambio es evidentemente perjudicial, acreditando cuál era la nueva disposición, se puede llegar a acreditar, pero bueno, van a hablar un poco más después, Sí, pero sí. no hay Porque nada más aparte- casuístico que esto, porque en realidad es totalmente subjetivo, porque en realidad también esto hay que analizarlo, y después lo analiza con la funcionalidad de la empresa, o sea, cuál es o sea, si no, no habría posibilidad de que la empresa pueda progresar. Si la empresa, por razones económicas, se tiene que mudar de la sede que tenía en Recoleta a Pilar porque no queda otra, y bueno, todo esto hay que analizarlo. Obviamente el empleador también tiene que decirle, bueno, ofrecerle nuevas condiciones al trabajador, pero en realidad, bueno, es como que no queda otra, o sea, era eso o lo despedía. Entonces, también el trabajador, o mejor dicho, el abogado que va a asesorar, tiene que analizar eso, porque después lo puede llegar a analizar eso también. Obviamente, siempre el límite está, el de la funcionalidad y el de la razonabilidad y obviamente el perjuicio económico y moral. Pero no deja de ser algo tipo, realmente te causa un perjuicio, no te puedes adaptar para no perder el trabajo, porque si no pasa lo que comentó recién Daniela, que yo digo, no, me causa un perjuicio, y después el juez diga, y no, usted podría haber viajado 20 minutos más. No era, o sea, todo el mundo viaja. Claro. Es más, de hecho, me acuerdo, me tocó, es un entusiasmo, ahora lo dejo. Me tocó, yo era audiencista en un juzgado laboral y me tocó participar en un caso, no me está mirando, bueno, en un caso en el cual... Porque, si no, pobre. Sí, bueno, la cámara es así, como la televisión. Me tocó tocar en un caso donde el trabajador se había considerado despedido diciendo que le habían modificado el lugar de tareas y esto significaba tener que viajar en más medios de transporte. O sea que a priori decía, antes me tomaba un colectivo, ahora me tengo que tomar 3. Perfecto. Entonces, entre las pruebas que ofreció, era una especie de pericia técnica donde había un perito que lo que tenía que hacer es constatar, no existía GPS en ese momento, ni Google Maps, nada de eso, pero tenía que constatar si realmente era así. Y cuando el perito hizo el informe, dijo, efectivamente, para llegar al lugar de tareas hay que tomar 3 colectivos. Pero, dijo, yo hice los 2 trayectos. Y mientras en el primero el colectivo iba recontra lleno y parado, en los otros 3 iba re tranqui y la frecuencia era maravillosa. O sea que tardé 5 minutos más tomando 3 colectivos, pero viajé mucho más cómodo. Entonces, dijo, que analice eso, señoría. Entonces el señor dice, bueno, se ve que el trabajador no probó haciendo eso, porque estuviera viajado más cómodo. Está bien, son 3 colectivos, y esto no obstaba que capaz el empleador le redituara o le pagara más sueldo, compensación de viáticos, pero bueno, y ahí obviamente este juicio terminó como el que dijo Daniela. Por eso hay que ser muy cautos y decir, bueno, acá es distinto de un despido directo en el cual se invoca una causal. Acá la causal la invoca el trabajador diciendo, esto me causa un perjuicio, pero ¿por qué? O sea, por ejemplo, y me cambian de la tarde a la mañana. Antes trabajaba a la tarde y ahora a la mañana. ¿Y por qué? Y no me gusta levantarme temprano. Y eso sería medio irracional, ¿no? Decir eso.
sea, bueno, pero es funcional. Yo prefiero que trabajes a la mañana porque me sirve más que a la tarde, ¿se entiende? Bien. Tenemos más casos, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso que no sé si... En nuestro caso no sería la razonabilidad, o sea, sería razonable que el empleador cambie también, ¿no? En todo caso, eso puede ser que no se viole la, no se cumpla con la razonabilidad de la medida, pero sí le causa un perjuicio material, se cambia la vez que se produzca. O sea que en realidad no es necesario que sean las tres juntas a la vez, porque puede ser un cambio razonable, funcional, pero que le causa un perjuicio económico al trabajador. Entonces ahí, si vos asesorás al empleador y le decís, mira, no me queda otra que cambiar el lugar de tareas porque la planta que alquilaba antes, Se cierra. claro, o se cierra o me sale un millonada, me tengo que ir a Pilar, que por, no sé. Entonces, bueno, perfecto, bueno, pero el trabajador que antes lo tenía cerca y capaz que viajaba menos, bueno, o contratar una combi, o aumentar el sueldo, pagarle viáticos para que el trabajador no diga que le causa un perjuicio económico, ¿sí? Eventualmente podría alegar que antes yo tardaba 20 minutos en llegar y al horario de mediodía iba y cuidaba a mi hijo y ahora no puedo, y bueno, ya es otra cosa. Entonces ahí tendrías que analizar otra situación. Y ahí, o sea, ahí es razonable, no le causa perjuicio económico, pero sí moral. Entonces, pero siempre y cuando tiene que ser acabadamente. O sea, se dice que es un requisito funcional cuando el trabajador, al momento de ser contratado, lo tuvo en cuenta porque podría no haberlo aceptado. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Ahora, si en realidad en el medio cambiaron las condiciones y el trabajador se adaptó y dice, no, en realidad, bueno, en el medio yo, no sé, me tomé un curso de lo que sea y ahora lo perdería, y bueno, habría que analizar si realmente eso es perjudicial o no. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? Bueno, ahora pasó mucho con el tema de trabajar online. Por ahí yo trabajo y había que trabajar online y después presencial, y como que me estás cambiando las condiciones, pero bueno, yo ya sabía que podía pasar eso. Pero imagínate que de un día para el otro dicen hay una oficina y tenés que ir y por ahí no vivís cerca de la oficina que dijeron. Y ahí te estás cambiando todas tus reglas de trabajo. Y pasa que tiene que ver con las condiciones que vos aceptaste en primera instancia. Claro. Si vos ya sabías que tenías que ir a ese lugar y justo pasó la pandemia, bueno, todos nos vamos, buenísimo. Pero si después tenés que volver, ya sabías. Es como mucho lo que están diciendo ahora, yo estaba yendo a un curso a las 5, pero vos sabías que trabajabas hasta las 6. De hecho, a mí me han planteado eso y yo digo, bueno, pero estuviste una hora sin trabajar en lo que es teletrabajo. Ah, no, lo que pasa es que está todo bien, listo, pero es donde estás quemando. Claro, o sea, pero bueno, vos sabías que iba a estar a 6. Eso pasa, profe, con los vigiladores. Cuando firman el contrato saben que los pueden mandar a Munro, a Vicente López, a cualquier lugar. El vigilador todo el tiempo, de hecho en el contrato, yo trabajo con eso y te digo que en el contrato dice que sí, o sea, hoy son, no tiene un lugar permanente, es de acuerdo a la necesidad. Y ahora, profe, leí un ejemplo para dar como la contrapartida de una medida que sea razonable. Por ejemplo, decía que el empleador lo haga ir media hora antes al trabajador porque quería aprovechar la luz del día para no gastar energía en la empresa, ¿no? Entonces el trabajador accedía, iba media hora antes, aprovechaba la energía de la empresa para no gastar luz, y se iba media hora antes el trabajador. Eso era como razonable y fue aceptado. Y si vos lo arreglás con el empleador, sí, hay muchos acuerdos. Por ejemplo, eso de que tenés que trabajar unas 8 horas y hay gente que, no sé, me ha pasado de tener tipo media mañana, se va a la tarde, no sé, hacer algo y después vuelve a la noche. Capaz que no hay nadie en la planta, pero si vos lo arreglás y las partes están de acuerdo, Y cumple con la tarea. claro, y la cumple con la función. tarea. Me había pasado que un chico se quedaba solo y el jefe estaba de acuerdo, bueno, que venga solo. Ahora, hay algo que es fundamental que tienen que tener en cuenta, que es perjudicial al trabajador si el trabajador acredita o invoca que es perjudicial. Claro. Porque tranquilamente puede ser perjudicial, pero el trabajador diga, y no, Que yo si la me hago el loco, necesito. me quedo sin trabajo y listo, ya está. Entonces, o sea, no hay perjuicio si no es invocado judicialmente, ¿no? Puede ser verbalmente, ¿no? Pero el empleador tranquilamente puede decirle, no, bueno, estas son las reglas de juego, si no te gusta, andate, y el trabajador diga, bueno, listo, no quiero ir a un abogado porque eso significa hacer un juicio y entrar en guerra con el empleador y capaz que pierdo el juicio porque no estoy totalmente convencido, ¿se entiende? De hecho, tampoco podría ser un
un justificativo del empleador, decirle, mira, son 20 trabajadores, hay 19 que dijeron que sí, vos solo sos el que no, o sea, vos solo sos el problema, decís, bueno, no importa que yo sea solo, si yo acredito que a mí me causa un perjuicio, porque imaginemos, todos vivían en Escobar, menos él que vivía en Belgrano, y le cambian, bueno, a ellos, al contrario, a veces el cambio le favorece al trabajador, ¿sí? O capaz que no le importa, dice, bueno, o sea, yo no tengo otra cosa que hacer, y entonces podría decir que es perjudicial porque me están haciendo viajar más, que esto, lo otro, pero bueno, ¿se entiende? O sea, no hay nada más casuístico que esto por eso, o sea, en el sentido que puede ser perjudicial dependiendo de la situación o no, y siempre y cuando se invoque, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, mi pregunta era al revés, si en el contrato dice que tipo, sí o sí, home office, ponerle trabajo virtual y no hace ninguna referencia y ya dicen como, bueno, a partir del mes que viene vamos a tener una oficina en tal lado y yo por ahí digo, no sé, me drogué y la oficina es en el microcentro. ¿Se puede acreditar ese beneficio en el caso de que el contrato no dijera nada, sino que eventualmente Sí, por ahí pero igual, presencialidad? por ejemplo, en ese caso, vos tendrías que decir cuál es el perjuicio, por ejemplo. ¿Cuál sería? No sé, ¿Cuál podría tipo, ser el perjuicio? yo como hago home office, estoy con mis hijos en mi casa y si tengo que ir a trabajar presencial, tengo que pagarle una niñera y es plata que con la que yo no cuento. Bueno, ahí ya empieza a ser acreditable el perjuicio. Sí. Pero siempre y cuando usted, o sea, esto siempre con pinzas, ¿no? Claro, yo Porque ese límite porque es el contrato no fino. decía que en algún momento iba a haber presencialidad, como que lo contrataron como home office sin hacer esa aclaración. Sí, si el contrato, ahí está. Si el contrato dice solamente home office, ahí sí podría llegar a ser cuestionable. ¿sí? No dice nada. Lo que voy a hablar, obviamente yo como abogado del empleador le diría, bueno, negociar con el trabajador y que diga, o por ejemplo, que no sea totalmente radical, que sea home office, bueno, empezamos con una vez por semana. Después al otro, Profe. y anda acostumbrándote porque la idea es esta, porque por X motivo, y ahí, bueno, ya es distinto, el cambio es paulatino, y bueno, tenés que decir, bueno, un perjuicio. Pero, a ver, esto también es muy fino de hilar, ¿no? Claro, porque te van a decir, vos tenés que trabajar, no cuidar. Claro, yo estaba trabajando y cuidar a los hijos, bueno. No, porque eso, tipo, que estaban los hijos en la casa sin necesidad de cada persona. Sí, eso sí. Ahí sí. Puede llegar. Ahí estoy con... Yo justamente digo, en ese caso me parece argumentar más sobre el tema del tiempo que insume el traslado, porque en realidad estés en home office no significa justamente uno, quizás lo que dicen en home office, bueno, es más complejo porque tengo un montón de cosas como en la pandemia, que los chicos estaban en casa y la prioridad que se comunicaba, es decir, que cuidar a los chicos en el trabajo, más allá de que por ahí sí, se haga, digamos, por entonces, supuesto. es más el tema del tiempo y del mediático, ¿no? El gasto mediático. También es cierto que esto de la pandemia, no ustedes la palabra pandemia, todo el mundo lo dice, pero esto de esta situación que vivimos, también obligó a replantear a muchos empleadores a cómo tener su relación laboral con sus trabajadores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si bien no se aplica la ley de contrato de trabajo, en mi juzgado. Antes, lo que se obligaba a los trabajadores es cumplir el horario, que lleguen a horario y que se vayan por lo menos horario, 7:30, 1:30. Obviamente ahora no se puede, si trabajan virtual, ser vigilantes. Y a ver, estás conectado 7:30, 1:30. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la manera de controlar el trabajo. ¿Y cómo se controla? Con resultados. Dice, bueno, yo necesito, a ver, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy atrasado, que esto es lo otro. Bueno, fíjate, no sé, si vos trabajás 3 horas virtual, pero te pones al día, bueno, prefiero que estés 3 horas virtual y no 6 horas en el jugado boludeando, capaz, tomando mate, lo que sea. O sea, eso también dije, bueno, nos sentamos con los jueces y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos podemos a controlar, no trabajo. O sea, no hago mi trabajo porque tengo... Entonces, bueno, quizás el empleador pueda llegar a negociar esto. O sea, en muchas empresas pasó esto. De que de repente, es más, hasta les puedo llegar a asegurar que en muchos casos los trabajadores que trabajan en forma virtual trabajaron más horas que las que estuvieran trabajando en forma presencial. Por una cuestión hasta que puede llegar a haber sido un abuso del empleador, que es la no desconexión nunca. Porque en realidad, ¿cuántos les pasó a ustedes que trabajando virtual, el empleador de repente 2 horas antes de la jornada o 2 horas después, o un sábado dice, che, acordate de tal cosa, y en realidad, o sea, no, les pasó a muchos. Bueno, nosotros tratamos de que en el grupo del juzgado, después de la 1:30, 2, ya no hablen, o sea, no hace falta, ya está. No, pero a veces, no sé, por la firma, acuérdense de firmar, bueno. Pero bueno, esto ha pasado, que hasta de repente decir,
la virtualidad hizo que muchos, o sea, la comodidad de estar en la casa hace que uno esté más tiempo conectado. ¿Y qué le va a decir al empleado? No, ay, no, ya cumplí horario. Entonces dice, bueno, volvé, o sea, estas cosas. Pero bueno, en fin. ¿Alguien quiere decir algo? Hasta luz, ¿no? Porque estoy muy borracho. Sí, yo acá. Sí. Tengo una pregunta. ¿Estos cambios que realiza el empleador, como no sé, cambiar el lugar de trabajo, tienen que estar por escrito, o simplemente con el que se lo haya dicho a los trabajadores alcanza? Bueno, en realidad tiene que, no hace falta que sea por escrito, pero si yo invoco que es un perjuicio, después tengo que acreditar que el empleador decidió eso, porque puede pasar que diga, no, me dijo que va a cambiar el horario, y el empleador dice, no, yo no dije nada, como viste, se vuelven Ramón Díaz en la cancha de Boca, yo no, bueno, yo no, y bueno, tiene que ser acreditable, ¿no? Obviamente, y una forma de acreditar es, bueno, estaba trabajando en este lugar y bueno, fui al otro lugar, bueno, y ahí saco fotos y bueno, digo, no puedo porque me causa un perjuicio, ¿se entiende? Por Pero ejemplo, bueno. yo conozco un caso donde trabajaban antes de la pandemia, obviamente presencial, y después, por la pandemia, bueno, es un banco. Decidieron que en ese sector donde trabaja esta persona, iban a trabajar, por más que todo volviera a la normalidad, se iba a seguir trabajando remoto. Entonces a todos les llegó una notificación de ese cambio, porque obviamente que el banco vio el beneficio de menos insumos, o sea, menos gastos, menos personal, o sea, no alquilar un espacio porque era un call center de un banco. Los call centers hicieron mucho. Bueno, los bancos hicieron eso, claro. redujeron De hecho, tenían obras. O sea, como que le dieron una computadora, una silla técnica. Claro, sí, o sea, imagínense que este banco estaba haciendo toda una instalación nueva para todos los empleados y obviamente por la pandemia frenaron todo, porque dijeron, ya está, le mando la silla a la casa, la computadora, le pago internet, no sé si la luz, la verdad, si les pagan, pero vieron ese beneficio. Entonces ahí también está en el empleado y en el empleador, o sea, creo que cada uno va negociando y ve qué condiciones les favorecen y que no hay gente que yo conozco también que no quieren saber nada de estar en su casa por esto mismo, de que son las 6 de la tarde, 7 y te siguen siguen llegando mails, y cómo pones el límite de no te contesto. O sea, como que... No, aparte hay gente que necesita salir de tu casa. Claro, o que por ahí no tienen el espacio. No tenés el espacio, por ahí si compartís con criaturas, o tenés que tener un espacio exclusivo para conectarte, para tener videollamadas, o sea, lo que sea, ahí se complica. Así que bueno, paso a desarrollar el caso que yo elegí, justamente es, en este caso, se resuelve a favor del empleado. En este caso es una mujer que la toman, o sea, para trabajar en una obra social, pero de San Justo. Varios años trabajó en San Justo, a ella le convenía por su rutina, por su familia, por sus hijos, porque era de la zona. Ahora, pasaron 2 años y le piden, o sea, que se cambie de sucursal. O sea, no es que le piden, le notifican que la van a cambiar de sucursal a Merlo. Con lo cual, obviamente, ya les generaba todo un problema de traslado de niñera, de viaje. Bueno, ahora lo que es el juez de primera instancia, o sea, obviamente que resuelve y considera que hubo un ejercicio abusivo del ius variandi. Entonces, como que el empleador la intima a que ella tome, bueno, si cambiara de lugar, porque si no iba a ser despedida. O sea, como que consideró que no hacía falta. ¿Por qué? Porque ya hubo un abuso. Y esto me lleva a mencionarles lo que hablábamos hace un ratito de las opciones que tiene el trabajador. O sea, esta mujer le informa que no estaba de acuerdo, que no podía darle el ok, que no quería el cambio, y que encima, o sea, mientras se le informa a ella, sigue trabajando. No es que dijeron, bueno, mira, te tenemos que cambiar de sucursal, no le explicaron ni el razón ni el motivo que favorecía a la empresa o a ella, no. Siguió trabajando, pasaron 2 años, seguía en el mismo lugar, o sea que nunca se concretó el cambio. Entonces, ahora, si ella misma manifestó que no estaba, dio la negativa a ese cambio, ¿a qué nos lleva? O sea, yo analizándolo a las opciones que tiene el trabajador. Si lo vieron en el video, ¿una de cuál era? Aceptar, considerar despedido o iniciar el proceso. Claro, genial, eso, aceptar las condiciones. Bueno, acá tenemos claramente que no. O sea, y también lo que decía en el fallo, que, o sea, que si la podrían haber cambiado de lugar, o sea, que estaba dentro de las facultades que tiene el empleador de decir, bueno, mira, te puedo ofrecer este cambio de sucursal, pero ¿cuál fue el tema?
que como hablábamos recién, hay que justificar, o sea, por qué se hace dicho cambio, dicha modificación, ¿para qué? Para que de esa manera, realmente por ahí, no sé, le podía haber convenido. Si le convenía, capaz que, listo, se terminó el problema, me cambio de lugar, pero no. Entonces, acá, ¿qué vemos? ¿No? Si vamos de vuelta, para ponernos en contexto, de la delegación de San Justo, la mandan a Merlo. Ahora, este cambio, ¿qué le generó a esta mujer? Le configuró una alteración esencial en las condiciones del contrato. ¿Y eso qué nos lleva a pensar? Si hay una alteración en el contrato donde... O sea, a mí lo que más me sonó fue el perjuicio material por la cantidad de transporte que iba a tener. Claro, eso nos lleva a ver los 3 límites. Los 3 límites. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan? Razonabilidad, no modificar las condiciones sociales y esto lo que Claro. Ahora, sí, se podría decir como el error que tuvo, que acá mencionan en el fallo, es que la parte, o sea, el empleador no justificó, no manifestó cuál sería la razón para que la quieran, o sea, llevar a otra sucursal. Una consulta, ¿en ese fallo le dieron un aviso antes o le dijeron mañana ya tenés que estar? No, en realidad, o sea, en un año, imagínense, bueno, en 2007 la notifican que, bueno, que va a haber un cambio, que la van a trasladar hacia otra delegación. No pasó nada, no se concretó. Pasaron 2 años y nuevamente la notifican que se va a hacer el cambio, por segunda vez. Ahora, pero esta vez fue con apercibimiento de despido. Entonces ahí ya hubo claramente un abuso, porque el juez, de hecho, consideró que no hacía falta. O sea, ¿por qué? Porque ya estás en contra, si te está dando la negativa de que no le conviene, que no puede, que le generas un perjuicio llevándola de una punta a la otra, por el contexto familiar, guarderías, etcétera, viaje. Así que, obviamente que se resolvió que, bueno, a falta de elementos por parte del empleador, se resolvió a favor de la empleada. ¿Alguna duda? Los límites. Los límites, sí. Razonabilidad, que no deben modificarse las condiciones esenciales o estructurales del contrato, y que no deben causar perjuicio moral ni material al trabajador. Y acá claramente les generaba un perjuicio moral del viaje, con quién dejo mis hijos, o sea, son varias cosas que uno, como decía Carlos, que uno lo tiene en cuenta a la hora de tomar un trabajo. Y acá como que se vio afectado eso. Está en el video, mira en el video, no miras el video. Sí, está en el video. Es cortito, así que no. Nosotros, una de las políticas que, para los videos que sean cortos, si son de 1 hora y media, decís, no. Y aparte, como yo les decía, que a la hora de ver los casos así prácticos, está bueno, porque vos lo relacionás y lo vas llevando, o sea, que cómo pasa en la realidad, porque a veces el papel queda en el papel, pero si lo llevamos a un caso real, bueno, a ver, ¿qué tanto tiene razón el empleado? A ver, ¿qué pasó con el empleador? Y está bueno porque empezás a relacionar. Una pregunta, si el empleado logra probar el perjuicio, pero a su vez el empleador demuestra y logra probar la razonabilidad del invariante. En ese caso, el empleador solamente tiene que reparar el daño y el perjuicio, pero no así, por ejemplo, una indemnización por despido, por No. Si se considera despedido sin indemnización por despido sin causa, o sea, porque en realidad puede ser razonable, pero causar un perjuicio. Y esto significa que hay una... O sea, los límites son 3. Cualquiera que se supere, o que se viole ese límite, es un ius variante abusiva. Puede ser que no sea razonable, que es un capricho, pero puede ser razonable, pero que afecte una condición esencial del contrato de trabajo. También puede ser razonable que no afecte una condición esencial de trabajo, pero que le cause un perjuicio material o moral. O que le cause un perjuicio material, pero no moral, o que se den las 3, pero que le cause un perjuicio moral. ¿Se entiende? Esto puede llegar a significar. Llevándolo al caso que dije yo recién, o sea, si le hubiesen justificado y le hubiesen dicho te cambio con esto, igual hubiese sido un abusivo por el hecho de que le generaba un perjuicio material. Claro, en ese caso no solo fue un perjuicio material, sino que encima fue caprichoso. Porque en realidad si hubiera explicado la razonabilidad, ahí, y si hubiera sido una razón justa, no sé, tipo,
no, equimotivo. Sos la mejor empleada y esta sucursal se cae a pedazos, necesito que vos la levantes. Y pone los medios para decir, bueno, no te preocupes, te pongo una combi de la puerta de tu casa hasta Merlo. O sea, claro, igual de hecho, también en el caso hablaba de eso, de, bueno, listo, te aumento el sueldo, pero no es la solución, porque por más que vos me des, no sé, cuánta plata me puedes aumentar, pero lo que a mí me genera tener que decir, bueno, esto, yo ya no puedo ir a buscar más a mi hija al colegio, tengo que dejar de repente conseguir una niñera. O sea, también son muchas cosas. Sí, aparte tiene que justificar que tu tarea tiene que dejar de hacerse ahí e ir a otro lado. ¿Y por qué ella y no los 1000 empleados que hay? Y no lo justifica. Entonces, bueno, eso, obviamente, por eso se resolvió a favor de lo que ella estaba pidiendo. Claramente en este caso el empleador muy mal asesorado, ¿no? Sí. Porque ya de una despido. Por ahí quería que se vaya, ¿no? Quizás cae como por la descripción sola de la situación, si le necesita el traslado, la trabajadora dice que no y la empresa mantiene las mismas condiciones durante 2 años, eso solo hace que después no pueda volver a cambiar. Y ya, digamos, como que el empleador hubiera consentido ese beneficio que ella decía que pasaba. Claro. Por eso también mal asesorado, porque en realidad en la segunda tendría que haber justificado de alguna manera, o, a ver, esto es muy simple, cuando alguien propone algo a alguien y el otro le dice que no, si vos se lo querés volver a proponer, tenés que seducirlo de otra manera. Claro. Porque en realidad, o sea, tipo, si digo no, es no. Entonces, por más que vengas a convencerme, no como pasaba cuando iba a bailar yo, que iba a sacar una chica y después pensé que no, yo iba de vuelta y dije que no, bueno, capaz que después de un par de horas, ¿viste? Pero no, esto, tenés que hacerle una contrapropuesta. O sea, y esto tendría que haber dicho, bueno, en realidad, o sea, el empleador tendría que haber sido tipo más vivo, en el sentido que agarrara al empleador y decía, vos sos la mejor del mundo, y si te necesito, Pero- ¿te das cuenta? Porque te necesito yo a vos. Entonces, bueno, pero necesito que hagas esto, y bueno, capaz que hasta la trabajadora en algún momento, ¿cuánto nos ha pasado? De que de repente vino, como Nos decía mi agarró un abuela, momento. nos doraron la píldora, como diría mi abuela, Te y de agarró una repente te piden algo, y decís, bueno, y lo pienso, o sea, salvo que seas muy, sepas que no, bueno, pero bueno. Bueno, en mi caso es ese. Yo trabajaba hasta cuando me justo. Me recibo y me dicen, bueno, los psicólogos acá no trabajan. No trabajan. Para que vos puedas desempeñar tus tareas es en Vicente López, a 5 cuadras de la villa de Constitución, no. No, Constituyentes. San Isidro. No. No. Cerca de lo que es Tecnópolis. Esa, Villa Martelli. Bueno, o me quedaba ahí haciendo lo que, poniendo sellito o me iba. Bueno, yo me fui. A mí me convenía, ¿se entiende? Es analizar, o sea, había psicólogos ahí, no es que no había, pero bueno, justamente mi tarea, listo, yo lo tomé. Pero analizaron con tiempo, lo hablamos, yo también quería el cambio, ¿sí? Es que de las dos partes, porque capaz que no está bueno, pero ustedes dicen, sí, a mí no sé, tengo una hipoteca que pagar, así que me voy a donde sea. Depende de cada caso. Para hacer uso del ius variandi, ¿hay algún plazo de preaviso necesario? No, porque puede ser que sea un cambio drástico del empleador. Lo que sí, el plazo puede ser para el trabajador aceptar o no la medida o cuestionarla. Es lo que Sí, eso lo sí lo dijimos tengo recién, muy de bien. un mes que dice alguna cosa. Claro, porque Pero en no el es video que- decían de una emergencia. Ejemplo, si no la oficina, o haber hacer un cambio. O lo que pasó, voy a decir, de vuelta de la pandemia. De un día para el otro, Claro. bueno, chao, cambiamos. O puede ser, obviamente, si yo soy abogado del empleador y digo, vas a mudarte, bueno, listo, anda avisando de a poco, anda diciendo, o sea, tipo, anda convenciendo a la gente de a poco para que no sea un día para el otro, che, mañana nos mudamos a Merlo. Entonces, ¿qué? O sea, la gente no sabe ni cómo viajar, pero bueno, si vos más o menos, aparte, digo, si sos vivo, vos agarrás a los 20 y Los dices, pones che, cartelitos. nos vamos a ir mudando a Merlo, che, qué lindo que es Merlo, esto, lo otro, está bueno. Claro, porque Ahí a ves, esta mujer, entonces vas analizando, como diría acá la psicóloga, mira, de los 20 hay 15 que no son, porque en realidad el empleador sabe, de los trabajadores que tiene, hay 10 que te dicen que sí a todo. Hay 5 que no están de acuerdo, pero dicen sí, porque bueno. Y después los otros 15, claro, de esos otros 15 hay 5 conflictivos. Anárquicos, totalmente. Que vos le decís, nos mudamos a Merlo, a Miami, a París, te dicen, no, porque yo en realidad... Entonces tenés que trabajar con eso, porque sabés que eso... Ven que esto pasa... Las decisiones, en los grupos de amigos siempre hay uno que es el más complicado y el otro que dice que sea todo. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, Claro, el empleador, si es vivo, tendría que ir analizando.
Pero bueno, si es de un cambio de un día para el otro, ya sea la planta o no le renovaron el contrato, no sé, o se murió el dueño del inmueble y vino un heredero y dice, lo necesito ya, porque el contrato está vencido, bueno, nos tenemos que mudar. Bueno, algo que pasó en mi empresa, para que tengan una idea, a todos les hablé también, dejamos home office para volver. Nadie, obviamente, lo peor que te puede pasar. Y el correo, que fue analizado con todo lo que es marketing, qué sé yo, era un grupo de gente súper feliz comiendo. Entonces era, lo vamos preparando para volver a encontrarnos con nuestros amigos. A mí no me llaman por ningún lado, pero eso es lo que las empresas tienen que hacer. Y esto fue con 3 meses de anticipación, de hecho fue como, bueno, vamos cambiando los horarios, se van preparando. Yo obviamente estaba como un gato ahí, pero bueno, es para todo. No es que de un día para el otro. Hay empresas que ponen cartelitos a la entrada, como una leonda, claro, depende de cada lugar. Es muy usada como táctica de los empleadores no asignar tareas o variantes para forzar renuncias. No, si no asignas tareas, es un incumplimiento. Claro. O sea, que le saquen trabajo. Lo que vos estás diciendo es cambiarle la tarea, darle algo que seguramente no le va a gustar para... No, la táctica es de no despedirlo para no pagar indemnización, forzar la renuncia. Que utilizo el variante, afectarlo para mudarlo con un tiempo de lugar. Te van cansando. Pero es una táctica, no sé, es como decir, bueno, yo hago Fausen para que no ataque, pero te pueden expulsar. O sea, a ver, o sea, si vos me preguntás a mí, o sea, a vos el empleador, y un empleador me dijera, mira, hay un trabajador que lo quiero despedir. Lo primero que le pregunta es, bueno, ¿es bueno o malo? ¿Está registrado? ¿No? Porque si no ya estamos como... Imagínate, y es más o menos, y en realidad, bueno, a veces llega tarde, listo, perseguilo por ahí. No hagas cosas locas porque te puede salir mal. O sea, obviamente podés inventar una causal, podés cambiar la tarea, pero él va a un abogado asesorado que escuchó la clase, que vio el video, no como ella, por ejemplo, Luis Variandi, y dice, bueno, me causa un perjuicio acá, y encima hay una persecución, listo, ya está. Claro, persecución tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, si vos me preguntás a mí, en realidad, hay un montón de alternativas que tiene el empleador para, por ejemplo, obligar que una persona se vaya, ¿sí? Que no hace falta que sea abusivo, ¿sí? Simplemente controlándole el horario, haciéndole el trabajo y listo. Obviamente capaz que no lo hace, pero bueno, tampoco sería la mejor la idea. O sea, lo que yo le diría es, bien, hacé la cuenta, y si lo querés despedir, listo, ya está, no te hagas problema porque eso es un desgaste, también genera un conflicto entre los otros compañeros, ¿entendés? O sea, yo puedo, si no me banco a mi vecino, ir a denunciar diciendo que él me pegó, me robó, pero eso no es lo ideal. O sea, lo ideal sería ir charlarlo y decirle, no jodas más, ¿entiendes? No sé si fue muy jurídico, muy docente, pero bueno. Claro, yo lo que les decía también antes con eso es que tampoco podés perseguirlo todo el tiempo, porque cualquiera puede ir a relaciones laborales y decir, mi jefe no sé, algo tiene conmigo. Ahí ese es un problema, sí. Porque menos lo vas a poder echar, entonces todo tiene que tener. O sea, se supone, y ahora vamos al fallo de Lucía, porque no, estamos ahí, parece que arrancó este tipo varias veces. ¿Para qué sirve esta figura? Porque en realidad hasta ahora analizamos la protección del trabajador, tipo, no, bueno, el trabajador está protegido, pero diciendo, bueno, pero pará, también hay que proteger a la empresa en sí, o sea, tipo, si no tuviera esta posibilidad el empleador de cambiar funcionalmente, bueno, sería un lío, porque en realidad el empresario estaría esclavo del trabajador, porque, bueno, yo te di unas tareas y no te las puedo cambiar. O sea, obviamente está claro que si es para mejor, no hay drama, porque en realidad si le aumento el sueldo, si le mejoro la categoría, si le doy tareas que le gustan, si le cambio una oficina más linda, bueno, ahora, no todo cambio en el cual no está de acuerdo el trabajador es perjudicial, o sea, es malo, o sea, también puede ser funcional la empresa. O sea, a ver, por un ejemplo, y así estamos conociendo, ¿nunca les pasó que cuando eran chicos, papá o mamá decidió algo y no estamos de acuerdo? Y de repente decía, bueno, ¿es por tu bien? Con esto es más o menos lo mismo. O sea, quizás no por tu bien en forma particular, pero es para el bien de la empresa. Hasta podría decirle, mira, si a la empresa le va bien, vos vas a seguir con trabajo. Si a la empresa le va mal, y bueno, te voy a tener que despedir o lo que sea. Entonces, eso es una cosa así. Vamos todos para un lado, y como yo tengo poder de dirección porque soy el empleador, y yo soy el responsable, y yo soy el que me hago cargo en caso de que me vaya mal, porque tengo que seguir pagando solo, bueno, yo decido que esto se haga así, ¿se entiende? Y que no sea tipo, bueno, tengo el límite de que pobre el trabajador, si hago esto, lo otro, no. ¿Se entiende? O sea,
yo creo que esto es totalmente lógico, o sea, que pasa en un montón en todos los ámbitos que ustedes tienen, en los cuales, por ejemplo, ustedes son líderes de algo, lo que sea, ustedes tienen que tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? O sea, en el mínimo, aunque sea el mismo trabajo donde ustedes están compartiendo algo, tienen que tomar una decisión, y bueno, esa decisión, si tiene que ser consensuada todo el tiempo, llega un momento que no se decide nada, ¿no? Si todo el tiempo tengo que estar diciendo, a ver, ¿están de acuerdo o no? Sería, vamos a paso de tortuga. ¿Quién? Ahí, Sí. una consulta. Sí, escucho. Sí, no, nosotros nos pasó algo muy parecido cuando estaba en el trabajo anterior en la empresa, que el jefe se había dado cuenta, nosotros trabajábamos los sábados hasta la 1, y se había dado cuenta que como era un call center, el sábado todos hacían menos ventas porque todos estaban cansados, porque, no sé, habían salido la noche anterior y cosas así. Entonces empezó a hacer que todos trabajáramos los jueves hasta las 9 de la noche, en vez de los sábados hasta la 1. Pero para hacer eso, primero nos convenció de que los viernes podíamos salir, de que los viernes era mejor, y los viernes nos daba comida, cosas así, cosas de que ya no quisiéramos venir más los sábados y los jueves trabajáramos y se vendiera mejor. Así que Debe haber tenido, porque es cuando Yo no uno, tomo. cuando uno ofrece salir y comer, ya está, dice, hago lo que quiera, trabajo hasta las 10 de la noche, ¿no? La milanesa, bueno, todo. Los viernes, happy hour de cerveza en el trabajo, ya está. Es más, ahora estoy. Hace poco un amigo, hablando de eso, feliz día del amigo a todos y todas. Un amigo que ahora vive en San Rafael trabaja para una empresa haciendo animaciones de videojuegos. Es un genio dibujando y también creando. Y hace poco la empresa para la que trabaja, obviamente no es argentina, sino que es española, fue contratada por una empresa dinamarquesa para hacer un montón de dibujos. Entonces, la política de esta empresa, otro mundo, otro continente, es que por lo menos por un mes, todos los empleados que tiene, o sea, ya sea de sus propios o de las otras empresas, vengan a trabajar a la empresa de Dinamarca. Entonces él se fue un mes a Dinamarca. Le pagaron todo, obviamente. Entonces, él dice, lo que más me sorprendió de la forma de relacionarse laboralmente de las empresas dinamarquesas es, obviamente, la prolijidad, desde la ciudad, de todo, y del respeto que se tiene, de que todo el mundo anda en bicicleta y pocos en auto, por una cuestión ecológica y también porque es caro la nafta, es que la empresa, o sea, a pesar de lo que uno pensaba de que iba a ser una empresa restricta, hace todo lo posible para que los trabajadores se diviertan, la pasen bien, pero trabajando. Entonces le dan todos los elementos abiertos, pero a ver, si viene uno y dice, yo necesito una notebook más grande, acá lo tenés. Yo necesito un mouse que hable, acá lo tenés. O sea, tipo, no puedes decir que no puedes trabajar. Tiene presupuesto la empresa, bueno. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay empresas pero no iba a esto. Simplemente lo que iba es que durante la jornada de trabajo es estricta, de 7 horas, no dejan trabajar más a los trabajadores. No quiero que hagan horas extras, porque después de la jornada les hacen hacer actividades para que ¿cómo se llama? Se integren. Entonces tienen, por ejemplo, ven cine, y lo que hablando, que todos los viernes a partir de las 5 de la tarde tienen el bar libre. Entonces todos van a ir a tomar cerveza. Entonces ahí también. No sé si era en Google que lo hacían, o en una empresa así, o sea, grande que tiene sede acá en Argentina. Había visto en TikTok una chica que trabajaba ahí, que creo que es Google, que como que trabajaban, por ahí, no sé, cada 3 horas que trabajaban te daban 1 hora de masajes, ponele algo así. Duermen la siesta. Claro, cosas así, y que era mismo ahí, o sea, así un... Ella, la chica de TikTok, es ella. No, pero lo vi. Porque por un lado tenías un trabajo de 9 horas, pero al mismo tiempo te decían que tenías 1 hora y 40 para hacer lo que quieras, comer o hacer actividades. Temas que en la realidad nunca te lo podías tomar. Pero a ti, el edificio. Esta chica igual no era de call center, era tipo, o sea, era otra cosa, pero hacía como un tour, digamos, por las oficinas. También veías todo eso que tenían, no sé, mesas de ping-pong, bueno, mostraba incluso la sala de masaje. Es que está comprobado que si tenés tiempo recreativo en el trabajo, después funcionar. Ni hablar. Claro, que si estás todo el día sentado haciendo Ni una hablar. pantalla. O sea, yo estoy convencido, y por lo menos en mi lugar lo trato de hacer, es que la gente venga, no digo contenta, pero que esté, o sea, no que claro, que el ir al trabajo no sea tipo, "Uy, tengo que ir a trabajar", al contrario, que diga, bueno, trabajo, y por ejemplo, yo soy muy especial en ese sentido, a diferencia de mis colegas secretarios y otros jueces,
es que si están charlando y riéndose, a mí no me molesta, siempre cuando estén trabajando, ¿no? O sea, y si toman mate, ¿qué problema hay? Salvo que estén en la mesa de entrada y hacen una cola y estén ahí, bueno, ahí o no. O sea, pero no me importa que, claro, no me importa que... Bueno, lo mismo pasa con las cursadas. Hay profesores que se suben y y otras que como hacen la clase más dinámica y cambia, porque de las dos maneras estás aprendiendo, lo único que una está aún más pesada. Claro, por lo menos yo, y acá se terminaba. Lo que yo pienso es, y también se lo digo a ustedes, es que tanto en el trabajo como en la cursada, si nosotros hacemos la clase amena y le damos todo, después podemos exigirle, porque puede decir, o sea, el trabajo digo, mirá, podés tomar mate, podés charlar, no me digas que no tenés tiempo para trabajar, bueno, laburá. O sea, ponete al día, listo, ya está. Podés hacer lo que quieras. Es más, si vos te pones al día, 2 horas, y las otras 3 horas querés boludear, no importa. Si hiciste 2 horas, hiciste tu trabajo, listo, perfecto. Pero obviamente, dentro de sus límites. No, Lucía, ¿no? Otro caso. Sí. Yo les traigo un último caso sobre Ius Variandi. En este caso también se falla a favor del empleado, primera instancia, y lo que planteó el empleado fue primero, la modificación de su jornada de trabajo. Él trabajaba turno rotativo, que lo mantenían relativamente de noche. ¿Por qué? Porque en el otro horario trabajaba en otra empresa. Y de un día para el otro, sin previo aviso, le solicitaron que iba a estar turno mañana fijo, solamente. Pero el demandado nunca pudo comprobar por qué solamente a él. ¿Por qué? Porque la partactora demostró que solamente se lo cambió a él. Todo el mundo siguió con el mismo horario de trabajo, la empresa siguió con horarios rotativos y el único cambiado fue él. Después, otro de los puntos relevantes fue el cambio de su categoría laboral. En su puesto de trabajo se desarrollaba como supervisor de producción, de personal, y le iban a cambiar a un puesto administrativo, que tampoco se comprobó por qué, y él, una de las pruebas también en ambos casos fue su recibo de sueldo, cómo se desempeñaba su contrato de trabajo, que decía que él fue contratado para tener horarios rotativos. A ver, también depende del caso en particular, porque, no sé, a mí, que tengo horarios rotativos, si me prometes un turno mañana fijo, estoy feliz de la vida. Pero a él le perjudicaba, ¿por qué? Porque tenía otro trabajo en el cual desarrollarse. Ya, otra actividad, en este caso era otro trabajo, ya le impedía de su segundo trabajo. Y le reducían el sueldo, o sea, tenía un sueldo menos. No solamente eso, que también se desarrollaba como jefe, por decirlo así, como supervisor, y después terminó como administrativo, también su sueldo se reducía. Y no se demostraba por qué. No es que fue algo que pasó general o que su puesto no iba a estar, no, era ocupado no fue razonable. No fue razonable. Y también una de las partes importantes es que se modificaba una de las condiciones originales de trabajo, de la contratación. Él aceptó su turno rotativo. Y el tercer punto, bueno, que él se consideró, que tampoco es que lo hicieron mucho énfasis, fue la actitud persecutoria y difamatoria. En primera instancia se le hizo lugar, se falló a favor de él, llegó a segunda instancia y lo que hizo hincapié la accionada fue cuestionar, porque dice, bueno, pero no me demostraron los 3 puntos. Y el juez de Cámara le dijo, bueno, no era necesario demostrar los 3 puntos porque ya fue demostrado todo lo que era necesario demostrar, que no fue una decisión razonable. O sea, no, directamente igual la parte actora no justificó, no demostró, no ofreció pruebas, nada, siendo que el actor sí. Perdón si hablé muy rápido. No sé si quieren hacer alguna consulta, si no se entendió algo. En ese caso no solo hubo realmente discriminatorio, o sea, hizo sí, mal. Todo mal. Le bajó la categoría, eso significa incumplimiento contractual. Sí. No tenía chance de ganar, demandar. Sí. Y en la parte de preso, casi. Sí. Después de lo que hablaban recién de la distancia, que lo había leído, pero dije me van a odiar, porque era primera, segunda y cámara, o sea, primera instancia, cámara y corte, que también se lo cambiaba de lugar de trabajo. ¿Qué pasó? El personal sí había aceptado cambio, o sea, una semana una chica de limpieza, trabajaba acá, después en otro punto, la cambiaron a 200 kilómetros, o sea, tenías 8 horas de viaje para llegar. Sí, fue una locura, que era irracional, o sea, ¿por qué? Y por qué solamente a ella, de un día para el otro. O sea, salí de trabajar hoy a las 5 de la tarde y me notifican que mañana me tengo que presentar a las 8 de la mañana
no tenía sentido. Tiene que salir a la 1 de la mañana. No solamente la eso. jornada no puede ser más de 8 horas por día. Claro. Aparte, entre jornada y jornada tiene un descanso, o sea, ni siquiera- Sí. No, era irrazonable. Y después Ahí buscan que la empleada, es decir, en este caso la empleada renuncie, ¿no? Más allá después de, porque si no, no se entiende. O sea, era Como- Sí, vale. exacto, sí, se buscaba que ella renuncie y después, o sea, se intentó de probar diciendo, bueno, pero se le avisó, ella firmó un contrato con esas condiciones, sí, pero la instancia era, o sea, no tenías personal que vaya de limpieza a ese más cerca, era necesariamente que vaya de ella. No sé si tengo alguna consulta, chicos, perdón. Profe, en ese caso se percibiría, digamos, como un despido sin causa. En el caso de la mujer. Directamente podría reclamar. Sí, si acredita que su use variante abusivo, se considera despedido por ese cambio y eso significa despido sin causa. Después, Gracias. hablando como también para... Sí, disculpa. Mira, por ejemplo, en este caso sería medio irrazonable decirle a la trabajadora, no tenés que ir 200 kilómetros a trabajar un par de veces, o sea, acá igual creo que no había duda, ¿no? Si se le ponen 200 kilómetros, o sea, creo que cualquiera, diría que es, hasta cualquiera que no sabe derecho, y que no sabe derecho laboral menos, decía, y medio ilógico, que, o sea, vieron charla de verdulería, ¿viste? En el cual se opinan de cosas que saben, hay que hacer un amparo, dirían, viste que siempre, y cualquiera diría que es irrazonable, y más, y aplicando los límites de use variante no hay duda, ¿no? Pero en otros casos donde quizás es más cuestión de prueba, porque acá, o sea, lo único que tenemos que probar es que el empleador me dijo, vas a mudarte, vas a trabajar de acá a 200 kilómetros, ya está, con eso solo basta. Esa comunicación hace de que sea irrazonable, ilógico y todo. Ahora, si en realidad, por ejemplo, a mí me están cambiando el lugar de tareas, pero que no significa a priori una distancia tan larga, pero sí me trae inconvenientes para viajar, más medio de transporte y más, ahí sí tengo que probar. Entonces, capaz que sería ideal que el empleador junte pruebas de que, bueno, yo tengo que cambiar y no hay otra forma de viajar que no sea así, ¿entienden? Pero bueno, en otros casos no. Ahora supuestamente la jurisprudencia más o menos pacífica dice que el cambio del lugar de tareas tendría que ser mayor a 60 kilómetros para que sea irrazonable. Lo que no significa que sea siempre así, porque puede ser un cambio de 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero en otra jurisdicción y sin un medio de transporte o en el medio de un campo que no haya nada, y eso significa que no hace falta que sean 60 kilómetros. Porque de hecho pueden ser 60 kilómetros, me pueden cambiar a 60 kilómetros, pero que yo tenga un colectivo directo que pase en mi casa y que me deje y que yo vaya durmiendo y yo, perfecto. 60 kilómetros por una hora. Por ejemplo, otra. No, pero ponerle que no, pero bueno, que en realidad, bueno, me dice, yo viajaba antes a 5 kilómetros y ahora a 60 kilómetros. Bueno, pero a 5 kilómetros capaz que era un lío, llegar, lo que sea, no había medio de transporte, lo que sea. Vieron que, por ejemplo, hablando con gente que conozco que vive en las provincias, me acuerdo una vez fui a Tucumán y yo tenía que ir a dar una charla al Poder Judicial y le pregunté, le digo, ¿a dónde queda? Me dice, no, a 4 cuadras del hotel, te paso a buscar en auto. Entonces yo dije, en auto, voy caminando. En realidad tenía razón de ser, porque esto era octubre, no sé si alguno conoce Tucumán, Salteña, ¿conoces Tucumán, no? ¿No conoces? Bueno, ¿alguien conoce San Miguel de Tucumán? Bueno, San Miguel de Tucumán, o sea, es hermosa una provincia, pero un poco calurosa. Entonces yo me acuerdo que yo salí del hotel, de traje, que esto, el otro, estábamos en la época de pañal, y salí, y cuando la puerta del hotel así se abrió, sentí como que me cayó el rayo, transpiración, entonces dije, ahora entiendo por qué me vine a buscar en auto, porque era aire acondicionado, porque no, caminando 4 cuadras hubiera llegado así, tipo. Bueno, pero en realidad a lo que venía yo es que, hablando con la persona que me llevó, yo le pregunté, digo, bueno, ¿dónde queda no sé tal cosa? Me dice, no, queda acá como a 20 minutos, es un montón. ¿De 20 minutos? ¿A cuántas cuadras son más o menos? Y 20, no, vamos caminando, ¿no? Entonces le digo, yo sabés que en plena época, yo de mi casa hasta el trabajo, a veces tardo 1 hora viajando. A veces, si el subte anda bien, menos, pero si tomo un colectivo, tarda 45. Me dice, 1 hora, yo tardo de eso hasta Fil de Valle, como de acá, o sea, Luján, me dice, es un montón. Bueno, o sea, va a depender obviamente del medio de transporte. Igual las distancias
las distancias en el interior son muy diferentes. Yo soy del interior y eso te cambia un montón. Es Sí, impresionante. Allá, más allá de que siempre en el resto del país hay mucha más tranquilidad y la gente es mucho más tranquila, y en realidad lo que yo admiro más es que te esperan a que vos termines de hablar para hablar y no te hablan encima, cosa que acá en realidad uno cuando escucha al otro ya está pensando qué decirle y capaz que no escucha. Allá a veces me pasaba que de repente yo decía, no me escuchó, y se lo repetía, entonces me miraba como diciendo, sí te escuché, estoy esperando que termines de hablar y que haya silencio para hablar. Igual pasó, bueno, salta en Chubut ni hablar. Pero a pesar de eso, de que son mucho más tranquilos, dice, obviamente las distancias para ellos son mucho más grandes que para nosotros. Para nosotros decir, bueno, voy hasta no sé, a Vicente López o a Tigre, pues decís, ¿cuánto tardas? No, una hora, el tren tranqui. Una hora es un montón. Pero bueno, no sé, siempre nos vamos de tema. No, yo le iba a comentar sobre un tema que se había hablado recién sobre la negociación con su, no siempre sucede, con su empleador. Pero bueno, en mi caso particular, soy personal de salud. Y obviamente que en la pandemia nos cambiaron los horarios, o sea, obviamente todos lo tuvimos que respetar. En enero, febrero, nos quisieron volver a cambiar los horarios. No había algo razonable, pero no solamente eso, pero en mi caso soy franquera. Trabajo sábado, domingo, feriado. Querían que trabajemos día por medio. El 90% son madres, que me ayudó bastante él. Son madres, tenemos diferentes actividades. Se había consensuado con el personal. Nos vinieron, nos preguntaron. Tuvimos, obviamente que se dio cuenta que el 80-90% del personal dijo que no tenía manera de sostenerlo. Pero ¿por qué también pudimos hacerlo? Porque todo el grupo dijo, bueno, no, mirá, manejalo, se tendrá que contratar gente, hablar, y recursos humanos, después cuando obviamente fue él, no, fue idea de su jefa, chicos, esto no se puede hacer, pero bueno, tuvimos la suerte de poder consensuarlo y decir, no, mira, me vas a cambiar un contrato que tengo firmado por otro completamente diferente, sin tampoco algo razonable. No. A veces con la gente de salud, cuando hay un cambio no hay más remedio que aceptarlo, ¿no? Sí, no, tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Es un chiste, no tienen que reírse. Remedio, salud. A veces me dicen, no entienden tu chiste, son muy tontos o son muy malos. Bueno. Bien, ¿qué hora tenemos? Vamos a empezar con... 5:30. 5:30. Ah, bueno, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna duda? Esto es un tema bastante interesante porque en realidad es un tema que muchas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros en nuestro trabajo, que nos han cambiado, está bien, está mal, y en realidad cuál es el límite del empleador, y bueno, y esto es un tema muy típico de una consulta laboral, ¿no? Que venga un trabajador y diga, no sé, me cambiaron, está bien, está justo, puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Porque hay algo en el cual adolece la ley de contrato de trabajo o la legislación, es que no hay un remedio efectivo que pueda adoptar, hablando de remedio, ¿no? que pueda utilizar el trabajador sin que eso signifique la posibilidad de perder el trabajo. O sea, tipo, a veces le va a preguntar, pero yo no puedo hacer algo que sea efectivo 100%, obligando al empleador a que no tome esa decisión sin que esto me afecte, y en realidad no, bueno, una medida, una acción judicial. O sea, no hay una forma intermedia, no hay algo de decir, bueno, no hay tipo una conciliación, un acto administrativo, sino que en realidad lo que pasa, y esto también tiene que ver con la inestabilidad que tiene el trabajador en su trabajo, es que, bueno, no le queda otra que si no está de acuerdo y el empleador sigue firme en el cambio, bueno, no le queda otra que tomar una decisión judicial, ya sea iniciar una acción sumarísima para pedir una cautelar o considerarse despedido, ¿sí? Pero también está el otro extremo y vamos a poner el ejemplo en el cual, como dijo Daniela, imaginemos que en el caso de que el empleador dice, esto es razonable el cambio, no queda otra porque por la razón económica, etc. Y tomo la decisión de cambiar, no sé, la modalidad de tarea o lo que sea. Y un trabajador dice, no, para mí es un cambio abusivo. Y el empleador dice, no, no es abusivo, es lo que hay que hacer porque no queda otra. Bueno, no. Te inicia una acción sumarísima y el juez dicta una medida cautelar en el cual, es una medida no innovar, le dice al empleador, bueno, mientras dure este proceso, usted no puede realizar ningún cambio. Esto es vieron que alguna vez escucharon hablar de una medida de no innovar, ¿no? Que es la que dicta un juez diciéndole a una persona, dice, bueno, volvé las cosas al estado anterior, a el conflicto que se genera acá, mientras se resuelva, ¿sí? Tipo, bueno,
En este caso sería mantener las condiciones anteriores mientras esto dure. Estamos en Argentina y por lo tanto, si bien el proceso sumarísimo debería durar poquito, 3-4 meses, a veces dura 1 o 2 años. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Es que esos 1 o 2 años, si el juez termina decidiendo de que el cambio era razonable, no hay forma de compensar al empleador por no haber podido lograr ese cambio, ¿no? O sea que en este caso hay hasta diría una sobreprotección del trabajador. Entonces digo, bueno, pero eso puede ser que esté mal. Lo que pasa es que antes no existía esta posibilidad de que el trabajador inicie una acción sumarísima. Entonces no le quedaba otra que al trabajador que o aguantársela, diciendo acepto la medida así como está, o considerarme despedido. O sea que no había nada intermedio. Por lo tanto, se instauró esta instancia tipo mixta, en el cual el contrato sigue, pero se cuestiona la medida, pero bueno, es como que decir, bueno, que el empleador, antes de tomar una medida de esta, analice si realmente es realmente funcional y que el trabajador obviamente también analice esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más de Ius Variandi? En realidad, en caso de duda, como dijimos, en caso de duda siempre va a estar a favor del trabajador. Pero no siempre, o sea, a ver. No hay buenos y malos. Claro, no hay buenos y malos. O sea, en caso de duda, sí, en realidad, y te lo voy a responder con esto. Vieron que les habrá pasado de que, voy a poner así me miro un poco. Hoy que no traje los anteojos, puedo decir. Tengo lentes de contacto negros, porque en realidad son verdes los míos, pero bueno, no quiero. Muchas veces les ha pasado de que la gente diga, acá en Argentina siempre el trabajador gana. O sea, siempre que inicia juicio el trabajador gana. ¿Sí? Entonces, ustedes, estando en esta materia, pueden preguntarme a mí, doctor, profesor, esa frase, ¿es verdad? Entonces yo le diría, es mitad verdad y mitad mentira. Entonces, bueno, ¿cuál es la parte de verdad que tiene esa frase de que siempre que el trabajador inicia un proceso gana? Es que del 100% de los juicios que se inician, no solo en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en el resto del país, entre un 80 y 90% de los juicios terminan a favor del trabajador. Entonces esto dirá, bueno, entonces es verdad. No, porque también está el 50% de mentira, que es que a no todas las empresas les hacen juicio, solamente a las empresas que incumplen. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Arcos Dorados no tiene muchos juicios. Arcos Dorados es la empresa que maneja McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's cumple a rajatabla las leyes laborales. Obviamente no te regala nada. O sea, el trabajador está destinado ahí a trabajar un tiempo y despedirse porque en realidad no tiene posibilidad de crecer, no es un lugar donde dice yo quiero jubilarme acá. Nadie piensa eso, ¿no? Porque de hecho la política es gente joven que sea el primer trabajo, que sea ese trabajo, porque en realidad te van a pagar poco, te van a cumplir con todo, te van a proteger, pero no pienses ganar mucho dinero. Entonces, dice, bueno, esa es mi política. Entonces, diríamos, bueno, ¿tiene muchos juicios? No. Entonces quiere decir que solamente el trabajador le gana juicios a las empresas que incumplen. Sí, por lo tanto, está claro. Si una empresa incumple en este país, puede ser que tenga un juicio y lo pierda. Está claro. ¿Sí? Esto, a ver, ¿cómo decirlo? Es decir, qué mala suerte que tengo yo. Cada vez que paso un semáforo en rojo me para la policía. Dice, bueno, eso no es mala suerte. O sea, el típico argentino, ¿no? Todo el mundo pasa y a mí solo me agarran. Dice, bueno, en realidad no es ese pensamiento, es no lo hagas. No lo hagas, ¿entendés? Sí, y además tampoco hay cuánto se incumple y no se judicializa. No, eso es otra cosa. Porque también ahí habría como una cosa de, bueno, o sea, en realidad se judicializa solo, o sea, en realidad no tengo tiempo, no tengo energía, no, o sea, o justamente que se va porque dice, no, este trabajo es un sueldo de años y todo. Por supuesto. Claro, O sea, además me voy, pero no, eso es otra cosa. Eso significa, eso tiene que ver con que debería haber más control del Estado respecto de, o sea, esto para mí tendría que ser una política primordial antes que otras, que es, o sea, antes de la política de generar trabajo, de lo que sea, es ¿por qué al trabajo que hay no se lo protege? Entonces, que haya patrullas que salgan a controlar a todos los empleadores si lo tienen en blanco, no. Eso sería, porque aparte eso significa no solo la protección del trabajo, sino ingreso fiscal, porque esos son aportes y contribuciones que no entran y que no sostienen el sistema provisional. ¿Sí? Eso es un tema. Pero también es cierto que hay un montón de empresas que cumplen las normas y que lo hacen bien, ¿sí? Y que en realidad
obviamente, riesgo de tener juicio, sí, siempre vas a tener. El tema es que si vos haces bien las cosas, y bueno, tenés menos riesgos, ¿no? Porque si viene un trabajador a mi estudio y me dice, me quiero ir, yo hace 15 años trabajo en una empresa, me quiero ir. ¿Qué es lo que le pregunto yo como abogado? Perfecto, bueno, ¿estás registrado? Sí, estoy registrado, perfecto. ¿Trabajás horas extras si no te las pagan? No. Las veces que trabajé horas extras me las pagaron. Bien, ¿se cumple con las condiciones de higiene y seguridad? Sí, es un relojito. Perfecto. Bueno, no hay mucho, o sea, si querés empezamos a inventar, pero en realidad no hay forma, o sea, no hay manera en que vos te vayas de ahí pidiendo una indemnización del empleador hacia vos porque no hay incumplimiento, ¿sí? O sea, si no querés renunciar, bueno, si querés inventamos una causa, para eso los abogados son magos, para inventar causas. Pero bueno, también está el empleador de que capaz que pruebe que no es así, ¿se entiende? O sea, pero ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de las consultas, muchas veces el empleador, por X motivo, no cumple algo, ¿sí? Porque he escuchado a mucha gente que dice, mira, si yo tengo una empresa, un restaurante, si yo pongo todos en blanco no me alcanza. Y esto también es cierto, ¿no? Que a veces la política fiscal acá hace de que no se proteja a la mediana y pequeña empresa, ¿no? No te digo la alta, que es otra cosa, pero al que quiere ponerse un emprendimiento chiquito, tiene que cumplir con un montón de cosas y que capaz que dice, no me reditúa y listo, no lo pongo. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero lo que yo voy es, si yo cumplo con todo, y en realidad, ¿cuántas posibilidades tengo de quemar un juicio? Esto es así, si yo uso el cinturón de seguridad y manejo despacio, ¿cuántas posibilidades tengo de tener un accidente? Pueden tener la posibilidad, pero bueno, capaz que me salga. ¿Se entiende esto? Bien. No sé cómo llegamos a esto. ¿No? Siempre... y vos, ¿quién me había hecho la pregunta a vos? ¿Te la respondí o te viste? Cuando hay gente que le preguntas algo y te dice lo que quiere decirle, ¿te respondí lo que querías saber o no? Bien, perfecto. Bueno. Ahora pasamos a otro tema. ¿Alguna duda ahí en la gente virtual? No, profe, en medio que me había perdido el hilo de la clase, pero ahora entendí. A veces pasa. Estamos viendo suspensiones, ¿no? No. Definición del contrato de trabajo. Bueno, sigamos, ¿no? En fin. Bien. Bueno, vamos a ver algo importante que tiene que ver con el contrato laboral, que es el salario. El salario. La remuneración, el motivo de ser por la cual la mayoría de nosotros nos tenemos que levantar temprano y ir. O sea, porque en realidad, ¿cuántas veces nos pasó de que de repente, pasa muchas veces el lunes, ¿no? Más a mí me pasa. Lunes a la mañana uno se despierta, suena el despertador y en algún momento alguno dice, che, tengo ganas de ir a trabajar, busco alguna excusa, no me quedo. Y de repente, y después el otro pensamiento es, ¿cuánto tiempo más nos falta de esta vida, o sea, en el cual me tengo que levantar temprano? Y después uno dice, bueno, pero si no voy a trabajar, entonces no me puedo comprar ni la comida, ni el nuevo celular, que lo otro, entonces listo, ya está. Entonces, porque si no existiera ese incentivo del salario, no sé si todos se levantarían temprano para hacer algo productivo y creador, ¿no? Porque para ser productivo y creador lo hago a la tarde, a la noche, lo que sea. Bien. Entonces, el salario es la razón de ser por la cual el trabajador trabaja. Porque, ya lo dijimos, y esto lo dijo Mario Ackerman, titular de cátedra, el trabajador cuando busca trabajo no busca trabajo sino salario. Entonces, en realidad quiere que le paguen y después ve de lo que hace, ¿no? Obviamente con todas las excepciones de las que hablamos, ¿no? Pero en realidad lo que busca el trabajador es salario, un ingreso para poder vivir, y si es dignamente, mejor, ¿no? Por ese motivo, cuando una persona adquiere una edad, en nuestro país 65 los hombres, 60 las mujeres por ahora, y ya se podría decir que por una cuestión física y hasta por una cuestión de trayectoria ya no quiere trabajar más o no puede trabajar más, el Estado de lo que se va a encargar es que no pierda el ingreso que venía teniendo cuando trabajaba, porque en realidad trabajaba para tener un ingreso. Entonces por eso es que a partir del momento en que cesa esta persona, va a cobrar una jubilación, ¿no? Que después vamos a ver si está bien o está mal, bueno, si cobra poco o mucho, no importa. Eso lo vamos a ver cuando vamos sobre eso. Bueno, por eso en realidad el salario tiene que ver con esto, ¿no? Es lo que recibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Alguna vez escuché que dice que el trabajo es tan malo que a uno le pagan por hacerlo, ¿no? Es como decía, es tan malo que uno cobra por hacerlo. Según
el artículo 95 de la OIT, en su artículo, convenio 95 de la OIT, en su artículo 1, se define salario como, ¿a quién hacemos hablar? Acá, ahí. Las pantalones rotos. Arriba que dice artículo 1. Según el convenio 95 de la OIT, el artículo 1 anuncia: el término de salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador o un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar, o por sus servicios que haya prestado o deba prestar. Bien, este apunte se lo voy a pasar, así que no hay problema. Y a su vez, más abajo está la definición del artículo 1 de la ley 24/21. El artículo 6. El artículo 6, ¿no? El artículo 6 se considera remuneración a los fines del CIJP todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de actividad personal. En concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salarios, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, certificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. Toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación de dependencia. Bien, y ahora vamos a leer el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no está ahí. A ver, ¿alguien busca el artículo 104? ¿Lo tenés vos? Bien, perfecto. 104. Formas de determinar la remuneración. ¿El No. salario puede fijarse por tiempo o por No, antes, para 100, concepto? concepto, es el 103 creo que es. 103, A muy los bien. fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Bien, por lo que vemos, la Ley de Contrato de Trabajo define muy sucintamente el salario, cuando en realidad debería ser por su espíritu de protección, debería ser un poco más, debería explayarse más. En cambio, la OIT habla, por ejemplo, cualquier ganancia que recibe el trabajador por estar contratado. Y el artículo 6 de la Ley 24/21, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones, que se aplica en nuestro país, habla de todo lo que el trabajador recibe en concepto de ser un trabajador, ¿no? Hace podemos decir, una definición muchísimo más amplia, ¿no? Incluye todo. En realidad, la Ley 24/21 necesita definir lo que es salario, primero porque el salario es lo que cotiza los aportes y contribuciones, y el salario es lo que se va a tomar como base para el cálculo de la jubilación. Entonces era necesario definir. Una cuestión hasta simplemente informativa. ¿Saben por qué se llama salario? O sea, ¿por qué se le dice salario al salario? Porque antiguamente la sal era moneda de cambio. Muy bien, muy bien. Antes no existían las monedas, no existía el peso, el dólar blue, no existía nada de eso. Entonces, la manera, claro, la manera de hacer intercambio comercial entre personas era con bolsitas de sal. La sal en ese momento era importante. ¿Sí? Es más, no sé si a ustedes les pasa, por lo menos yo soy una persona que tiene muchos tocs, ¿no? O sea, tiene muchas cosas locas, ¿no? Necesito que acá, no solamente por el cable, porque en realidad necesito que las cosas estén simétricas al borde. O sea, yo muevo el celular, la hoja está asimétrica. ¿Cómo te falló? Sí, lo pasa por el cable. No, y si no se me cae, pero bueno. Estoy sufriendo por eso, ¿no? Pero a veces yo pasa de que veo el celular así y los acomodo. La gente que me conoce, no. Es más, no sé si alguna vez entraron a Bedelía, vieron que hay un montón de carpetas con los distintos departamentos de los profesores. Bueno, ya cada vez que voy firmo, yo las pongo en orden. O sea, una al lado de otra y simétricas. Cosas locas, ¿no? O a veces cuando voy caminando y hay baldosa de distinto color, yo necesito pisar solamente un color, ¿viste? Las cosas. No puedo pisar en el borde, necesito pisar en el medio. O sea, yo sé que podría ser
un caso de Iván, pero bueno. Y una de las cosas que tengo, yo tengo 2 cosas antes de comer. Una es que tengo que brindar siempre. En mi casa ya me conocen mis chicos. Pero esto tiene que ver más con una cuestión sentimental, que a mi viejo le gustaba brindar, entonces yo lo hago en homenaje un poco a él, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer también, se los recomiendo antes de tomar. Pero aparte yo soy bastante extremista como buen sagitariano, entonces a veces en algún momento mi hijo me dice, pero ¿qué brindas? Mira si es la última vez que brindas conmigo. Entonces, pero a partir de ahí dijo, bueno, lo hago, porque a ver si todavía es verdad, ¿no? Bien, esas cosas. Y otra de las cosas en las cuales está prohibido en casa es pasarse la sal en la mano. No, pasarse la sal en la mano, no, porque además, no, o sea, si no lo permito, ¿no? Es más, si me lo quieren dar en la mano, no, déjalo ahí, no. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con esto. Por eso se dice que siempre hay que tener muchos paquetes. Se quedó ahí, se desconectó. Mucho eco tuvo así. Muchos paquetes de sal en la casa, siempre hay que tener. Paquetes de sal, no sé si llego a tanto, pero sí yo no. Cosa de abuela. Ah, bueno, sí, pero bueno, obviamente, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué en realidad leí la transición por apoyarla? ¿Por qué? Porque si uno le da la bolsita de sal al otro en la mano y se llega a caer, romper, ¿de quién es la responsabilidad? No sé. Claro, entonces, esto pasaba, ¿no? Esto pasaba, sí, porque en realidad se cae la sal al piso y ya está, a la tierra. Imagínate ahora, si se cae un billete, yo creo que hay gente que antes de que caiga al piso lo agarró, ¿no? ¿Viste? Yo no lo hacía porque decían que después hay Pero un montón de mitos. por eso mismo, o sea, ¿qué pasa? Imagínate esta situación, ¿no? Estamos hablando hace muchos siglos atrás, en el cual yo te vendía una vaca, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Y de repente, bueno, ¿cuántos valen? Bueno, 3 sobrecitos de sal. Perfecto. Entonces, bueno, dámelo, te daba uno, y había uno que estaba medio mal cerrado, entonces agarraba uno y cuando me lo diste se cayó y toda la sal al piso. Entonces le dice, bueno, no, en realidad yo no recibí el pago, no, yo te lo di. ¿Y qué pasa con eso? Se termina peleando, obviamente. Entonces eso, si te das la sal en la mano... Claro, Claro. O sea, el que recibe dice, yo no lo recibí, bueno, yo te lo di. O sea, se perdió esa sal. Bueno, entonces, eso dicen que, por las dudas, salvo que tengan ganas de pelearse, ¿no? Que no aguanten más al novio o novia y tomá la sal, tomá, te la doy, agárrala. Bueno, esa es una cuestión hasta anecdótica. Bien, volvamos a lo que tiene que ver con nuestra materia, ¿no? Que no está exenta de conflicto, ¿no? Entre trabajador y empleador, y no necesariamente por la sal, pero por el salario sí. Si no te lo pagan, o sea, si alguien no me paga el salario, soy capaz de pelear. Yo me peleo con la gente. Bien, ¿cuáles son los caracteres o características del salario? La primera, vamos a decir que es la igualdad. Esto está estipulado en el 14 bis, cuando hablamos de igual remuneración por igual tarea. Esto ya lo dijimos, que no significa que no pueda hacerse distinciones por razones objetivas, ¿sí? Es decir, más producción, llega temprano, está más calificado esta persona y hace tareas más calificadas, bueno, está claro que tiene que cobrar más, ¿sí? Ahora, si en realidad hacen los dos lo mismo y simplemente porque uno me cae mejor que otro, bueno, no le puedo pagar más, ¿no? Esto sería una violación del principio de igualdad en lo que tiene con el trabajo. Y hay algo que se estipula en el artículo 10 del decreto 1694 del año 2006, que tiene que ver con las empresas de servicios eventuales. Nosotros acá vimos el contrato eventual, es en el cual un empleador contrata a un trabajador para una necesidad eventual de contrato, ya sea para reemplazar a una persona que está enferma o por maternidad, o porque justo se dio un momento de superproducción y por lo tanto necesito una persona más. Bien. Hay empresas que se dedican a hacer esto, a contratar personas para que trabajan para empresas, ¿no? Porque puede ser que yo tenga una empresa y que de repente diga, no, yo no sirvo para seleccionar personal porque siempre tengo mucha mala suerte, yo elijo siempre a los peores, eso pasa, ¿no? A veces hay gente que dice, no. Entonces yo necesito que venga una experta, que tenga un psicólogo acá, y que diga, este es el perfil. Aparte yo le digo, mira, vos que Daniela, que sos la dueña de la empresa, yo quiero una persona así, así, así. Vos encargate de seleccionar. Perfecto. Entonces, de repente, porque yo necesito que sea para esto. Bueno, perfecto. Entonces, ella hace
el perfil, los analizan, les hace dibujar, bueno, entonces me dicen, listo, ya está, tengo el candidato ideal, fíjate, bueno, perfecto, esta persona viene, hay un contrato comercial entre la empresa y la empresa de servicios eventuales, y de repente el trabajador, si bien es contratado por la empresa de servicios eventuales, va a prestar servicios para mí. Esto significa que el trabajador, si bien tiene un empleador directo, que es la empresa de servicios eventuales, trabaja para la empresa que aprovecha el servicio, y hay solidaridad entre los dos. No es que si yo lo despido, me eximo de responsabilidad como empresa, sino que en realidad el trabajador podría hacer juicio a los dos porque hay solidaridad, ¿no? Es responsabilidad solidaria. Esto es muy claro porque si no podría haber un fraude. Decir, mira, listo, vos armás una empresa fantasma, contratás trabajadores que trabajan para mí, yo los despido, o vos los despedís, y bueno, bueno, esto hay solidaridad porque se protege el trabajador. Aparte, el trabajador no tiene que investigar ni ser experto en derecho comercial para saber. En realidad, entre la empresa que me contrató y la otra hay un contrato comercial, un fideicomiso, lo que sea, esas cosas raras que se dicen, ¿no? Bien, no necesita. El trabajador dice, yo trabajé para esta persona y esta me pagaba, listo. Que se arreglen ellos, los dos son responsables. Y el juez condenaría de los dos. Bien, pero, sin irnos de vuelta por las ramas, puede llegar a suceder, y esto tiene que ver con que el convenio colectivo que se aplica a una empresa tiene que ver con su actividad. Si una empresa tiene una actividad metalúrgica, a esa empresa se le va a aplicar el convenio colectivo de metalúrgico. ¿Sí? Si una empresa es comercial, se le aplica, por ejemplo, el convenio colectivo de empleados de comercio. Bien. Yo soy una empresa metalúrgica y necesito una persona que haga un trabajo eventual, por lo tanto contrato a una empresa que se dedica a comerciar, a la cual se le aplica el convenio colectivo de comercio, pero a mí se me aplica un convenio colectivo distinto. Si nosotros nos siguiéramos con la lógica de que a los trabajadores le aplica el convenio colectivo conforme a la actividad de la empresa, el trabajador que es contratado por la empresa de servicios eventuales tiene un convenio y los trabajadores que están en planta permanente, por decir así, entre comillas, tienen otros, ¿entiende? O sea, porque puede pasar que el trabajador contratado haga la misma tarea que uno que está contratado en forma por contrato por tiempo determinado, pero hasta podría pasar que se le apliquen distintos convenios, ¿sí? Con trabajador contratado por mí se le aplica el convenio colectivo de metalúrgico y contratado por la empresa de servicios eventuales el de comercio. ¿Y qué pasa? Muchas veces los convenios tienen distintos beneficios. Un salario más alto para la categoría, más vacaciones, lo que sea. Entonces, si aplicamos el principio de igualdad, y conforme esta normativa que les nombré, el artículo 10 del decreto 1694 de 2006 establece de que, salvo que lo perjudique al trabajador, bueno, si el trabajador contratado por la empresa de servicios eventuales va a una empresa cuyo convenio es mejor, se le aplica ese convenio, por una cuestión de igualdad. ¿Sí? Para que no haya diferencias entre el trabajador que es contratado por tiempo determinado y el contrato eventual, porque si no parecería, vos cobrás menos que yo porque eso es eventual, o sea, tipo, sería medio hasta ilógico. Debería definirse por la actividad que presta el trabajador, por ejemplo, él está en una metalúrgica, hace trabajo de metalúrgico. En este caso sí, en realidad se le va a aplicar el convenio pero lo que pasa es que el trabajador no está contratado por esa empresa, sino por otra. Porque en realidad la lógica es, el trabajador tiene el convenio de la actividad de la empresa que la contrata. Y acá si se aplicaría eso, puede ser que haya un despropósito, o sea, haya un perjuicio para el trabajador contratado por una empresa de servicios eventuales. Que es un trabajador igual, lo único que tiene, el contrato es diferente, es a plazo, pero en realidad tiene que estar inscrito en la RT, obra social, sindical, tiene las mismas tareas, las obligaciones, pero se le aplica. ¿Se entiende la lógica de la igualdad? Y el reclamo se debe hacer mientras esté vigente el contrato o se puede hacer a posteriori, cuando termina la relación laboral y el trabajador quiere reclamar. Entonces yo abogado le digo, no, pero a vos te correspondía este convenio. No, bueno, depende, hay algunos beneficios que pueden ser reclamados siempre y cuando en el plazo de prescripción. Si por ejemplo a mí me pagan un salario menor, yo tengo el derecho a las diferencias salariales. Ahora, si es otro tipo, no sé. Yo en vez de tener una hora, tenía 1 hora y media de almuerzo y ahí ya está, o sea, no hay forma de reclamarlo, ¿no? O sea, porque tendría que volver a la empresa a tener media hora de almuerzo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Eso le llama subcontratación? No es, en realidad hay algunas veces que es subcontratación, pero en realidad no es subcontratación, porque subcontratación es, en realidad, que una empresa contrate a otra empresa y que esa empresa subcontratada tenga trabajadores
pero que esos trabajadores beneficien a mí. Por ejemplo, no sé, tercerizar algo de lo que se llama. O sea, yo tengo una empresa que vende, no sé, fabrica celulares, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad yo no quiero venderlos, pero yo te contrato a vos que vos tenés un negocio y listo, te doy los celulares y vos los vendés. Pero solo vendés mis celulares, por ejemplo. Entonces vos tenés empleados vendedores, bueno. Entonces esos vendedores con su trabajo te benefician a vos, pero a mí también. Porque en realidad estoy vendiendo esta moneda. Eso sería lo que es tercerizar, subcontratar. Acá no es subcontratar, porque en realidad lo que estoy delegando es, el trabajador está trabajando para mí en forma directa. ¿Sí? Lo que estoy... La posición de ese trabajador. ¿De cuál? De los dos ejemplos. Trabajando para de forma directa, pero que paga la empresa. En realidad no importa quién sería el empleador real. Lo que importa es quién es responsable. ¿Entiendes? O sea, porque obviamente el empleador es el que lo contrató, es el que le paga. Pero si hay otro que se beneficia, bueno, es responsable también. Esto significa que lo que la ley también establece es un control interno de empresa. Porque si yo, por ejemplo, en el segundo ejemplo que di, yo te contraté a vos para que vos me vendas mis celulares y vos tenés a los trabajadores en negro, si un trabajador te hace juicio a vos y me lo hace a mí también, o me lo hace a mí en forma directa porque yo voy a tener que pagar ese juicio. Entonces, ¿qué hace? Me obliga a mí a decir, mira, ponete las pilas, tenías en negro, porque si tenías un problema vos, lo voy a tener yo. ¿Sí? Entonces, no... Con las consultorías... Claro, sería una especie de servicios eventuales, empresas, sí. Esto depende del contrato, si es eventual, o sea, sí, esto pasa. Esto previene la simulación. Exactamente, sí. O sea, son todas herramientas para evitar que el empleador se exima de responsabilidad, o que una persona se exima de responsabilidad diciendo que no es empleado. ¿Sí? O sea, así como está la presunción, están estas cláusulas o estas herramientas para evitar esto. ¿Estos trabajadores tienen como piso el convenio de empleados de comercio? Claro. Y después, de acuerdo a qué empresa los contrate, se le va a aplicar si es mejor el convenio por el principio de igualdad. Exactamente. Si en realidad estos trabajadores van a una empresa cuyo convenio es menor, bueno, se le aplica el de convenio, porque no podría afectar. O sea, la igualdad tendría que ser para arriba, no para abajo. Esto es. O sea, si yo voy y él cobra más que yo cobro lo mismo. Ahora, si yo cobro más que él, y bueno, en realidad la empresa sabía que me contrató. Entonces, el trabajador que está ahí, como no puede decir, ay, me siento discriminado porque él viene. Bueno, pero él viene por 2 o 3 meses, ¿entiendes? Ahí sería distinto. Bien. Hay otra situación muy interesante que tiene que ver, o sea, que se relaciona con la igualdad, es que está relacionado con un fallo de la Corte que se llama Fernández Estrella con Sanatorio Güemes. Y yo les cuento, a mí me encanta contar las historias. ¿Ustedes, alguno vio la película de Gran Pez? Esto se los dije acá, yo tengo el error también de no saber a quién le digo las cosas y capaz que repito, o a veces creo que lo conté y mi mujer me dice, a mí no me lo contaste. No sé a quién se lo contaste, pero a mí no me lo contaste. Pero sí te conté que tal cosa. ¿No? Bueno, en la película de Gran Pez, aquellos que no lo vieron... La vi la película y me acuerdo muy poco, la verdad. No, entonces no sirve nada eso. ¿No? Pero la película de Gran Pez es muy linda, es hermosa. Y hay un montón de películas que tienen que ver ustedes, que tienen que ver con el cine nacional, porque yo lo relaciono mucho, desde Nueva Reina, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, El ciudadano ilustre, todas esas las tienen que ver, si no, no aprueban nada. Bueno, sí, pero está muy buena. Pero en el Gran Pez, la historia, no les voy a spoilear nada, es la historia de un hombre que tiene un hijo, y el hombre se está por morir, está en los últimos días. Entonces el hijo lo va a ver, con la esposa embarazada. Entonces en el viaje le cuenta de que el padre dice, sí, lo vas a conocer, pero o sea, mi papá es muy contar cuentos, muy fantasioso, cuenta cosas inventos, o no le creas nada de lo que te dice. Entonces cuando pasa muchas veces, porque le pasa con mi vieja y a veces me pasa con mi hijo, con la esposa, con la novia de mi hijo y mi hijo, que obviamente cuando hay reunión familiar, ¿qué es lo que hace el padre? Empieza a contar cosas de hijo, de chico, ¿no? Esto es típico. Mi vieja ahora que repite las cosas vive contando siempre todo el mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegó y estaba en la cama el hombre, entonces en algún momento el hombre le dice a la esposa, le dice, ¿él te contó la historia del anillo? Entonces dice, no, papá, no empiece, ya empezó de vuelta. Entonces la esposa le dice, no, pero déjalo. Entonces ahí empieza la historia
Y la película se desarrolla con la historia que le está contando el padre al esposo. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Y a mí me pasa muchas veces, es que capaz que para contar algo muy simple, yo exagero muchas cosas. Y una vez le pregunté a mi hijo, le digo, pero ¿cómo querés que lo cuente? ¿Cómo fue o cómo me gusta contar? Dice, no, la verdad, ahora que crecí, me gusta que lo cuentes como vos te gusta contar. Porque si no es aburrida, es tipo, bueno. Y de eso muchas veces se tratan los libros, ¿no? Los cuentos de... Bueno, no voy a ser tan fantasioso, pero la historia de Fernández Estrella es... Ella en su momento una enfermera, muy buena, a la cual le propone un ascenso en el Observatorio. Y dice, bueno, vas a ascender, pero mira, ten en cuenta de que vas a ver cosas buenas y cosas malas. Dice, bueno, empezar por las buenas. Yo empezaría por la mala, pero bueno, se dice, empieza por las buenas. Y la buena es que vas a tener un sueldo mejor. Y vas a pasar a ser personal jerárquico. Las malas son, bueno, obviamente vas a tener que tener más responsabilidad y que las que eran hasta hace poco tus compañeras van a ser las personas que están, vos vas a estar a cargo, cosa que no sé si es recomendable que siga siendo amiga porque pasa a ser jefe, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? El jefe pasa a ser, el amigo pasa a ser el jefe y ya dice, bueno, soy jefe, ya está. Yo te tengo que obligar a hacer cosas, te tengo que retar si llegas tarde. Dice, bueno. Entonces, al principio, dijo, bueno, esto lo manejo porque yo me llevo bien con mis compañeras. Entonces empezó así. Después, en algún momento empezó medio la rispidez porque de repente capaz que si alguna llegaba tarde, ella le decía, che, llega temprano. Y alguna que le dice, bueno, te olvidaste, vos que estuviste acá, bueno, me pasó, bueno, esas cosas que a veces pasan. Pero el problema que se sucedió, y esto llegó a juicio, es que en plena época de inflación, cosa que nunca pasa en nuestro país, ¿no? Pero bueno, lo que sucedía en ese momento es que lo que ascendían eran los sueldos amparados por el convenio colectivo de trabajo, porque el sindicato de sanidad era muy fuerte. Entonces ella veía, Fernández Estrella, que el sueldo de ella, cuando empezó a ser encargada o supervisora, era el doble del sueldo más alto que había ahí, que era el de ella misma en ese momento. Le dijeron, mira, una de las cosas es que vas a empezar a cobrar el doble de lo que tenés ahora, pero con esta responsabilidad vas a tener que trabajar más horas, pero vas a cobrar el doble. Entonces dijo, sí, agarro. Entonces, ella al principio cobraba el doble de lo que cobraba la enfermera, que cobraba más. Pero por acción de los convenios colectivos de trabajo, esos sueldos empezaron a subir por las paritarias y por obligación del empleador de pagarle esos sueldos de convenio, pero al de ella no se lo aumentaban. Ella, como era personal jerárquico, estaba excluida del convenio. Ella no tenía el amparo del sindicato. Entonces pasó de que ella cobraba el doble, después empezó a cobrar un poquito menos del doble, empezó a cobrar 3/4, la mitad. Y entonces en un momento se empezó a preocupar. Ella iba al empleador y decía, mira, todo bien, me encanta el trabajo, pero antes yo cobraba el doble y ahora yo cobro la mitad. O sea, a mí no me aumentaste el sueldo hace un año. Y dice, no, ¿sabes lo que pasa? Bueno, yo estoy obligado por el convenio, que esto, lo otro, por el sindicato, porque si no te hacen paro acá, ¿viste? Los sindicalistas son todos complicados. Aguantame, dame un tiempito más y bueno, más o menos se lo aguanto. Seguía esto avanzando, en vez de la mitad era 1/4, 10%, hasta que en un momento empezó a cobrar lo mismo que la enfermera que trabaja con ella. Y en un momento empezó a cobrar menos. Entonces dijo, bueno, no solo que eso me quita a mí autoridad, sino que también, o sea, ¿cómo puedo yo retar a una persona que cobra más que yo? O sea, es ilógico. Y aparte, ¿con qué ganas tengo yo de retar a una persona que cobra más que yo? O sea, ya está. Si antes el motivo principal por el que agarré este puesto es porque cobraba más, ¿sí? Porque tampoco tenía ganas de ponerme en lugar de jefe. Entonces, ella inició un proceso porque en realidad no había ningún mecanismo que obligara al empleador a aumentar el sueldo porque no estaba amparado por el convenio colectivo de trabajo y no hay un sindicato, por decir así, de empleados jerárquicos, ¿sí? Lo que pasa, obviamente, es que en general el empleador analiza eso y dice, bueno, empleado jerárquico le pongo más para que siga cumpliendo su rol de jerárquico. Y siempre son mucho más que el sueldo de convenio, pero esto no sucedía. Entonces ella dijo, bueno, inició un proceso y lo que terminó resolviendo la Corte es que esta característica de igualdad también tiene que ver con que se tiene que guardar la proporción que, en este caso, si bien era jerárquico, no deja de ser una empleada en relación de dependencia, tenía el momento de aceptar un cargo como este. Entonces, lo que la Corte resolvió es un fallo bastante viejo, del año 88, muchos no habían nacido, ¿no? Yo tenía 2 años, no, un poquito más.
Pero esto es un fallo todavía que se aplica, en el cual dice, bueno, obligó al empleador a, como no tenía la posibilidad de obligarlo convencionalmente para que le aumente, dice, bueno, que tenga que guardar la misma proporción que tenía esta trabajadora al momento de la contratación. Entonces obligó a la empresa Sanatorio Güemes a pagarlo. Después Sanatorio Güemes entró a la quiebra, volvió, después, bueno, tuvo muchos líos, pero tuvo varios problemas laborales por este tipo. También tiene que ver la situación especial de, por la inflación que habían paritarias muy seguido, entonces los salarios aumentaban, y esto es muy simple. Si uno debe a 3 personas y sabe que una le va a iniciar juicio, otro le va a inhibir y la otra nada, ¿a quién le paga primero? Obviamente a los que, salvo que sea muy bueno. ¿Se entiende? Entonces pasaba esto. No le queda otra que pagarle a los trabajadores por aumento del convenio, y a pobre Fernández Estrella, a pesar de su nombre, o sea, al principio, después ya no tenía muchas luces. Otra... Profe. ¿Eh? ¿Qué es lo que le obligaron? O sea, le obligaron a que cobre lo mismo que su compañero. A que guarde la misma proporción, la proporción de igualdad, o sea, en el sentido de el salario que tenía. O sea, cuando ella fue tomada, cobraba un 100% más. Entonces dije, bueno, como no te puedo obligar a darle un aumento, bueno, guarda esa misma proporción para que sea igual la situación. O sea, el salario continúe siendo igual de valioso que cuando fue Pero lo obligaron por una proporción. Claro, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién habló? Yo, Luciana, profe. Yo leí en el libro de Rato contra Stani, el fallo, ¿se acuerdan? Sí. Que trabajaba bien y la corte dijo que no le podían pagar premios porque no era igualitario a los demás. Pero después dijeron que sí, que estaba bien, porque si él había trabajado mejor, se lo merecía y debía pagarle el premio, que la empresa le quería pagar, ¿no? Por trabajar mejor. Sí. También es un fallo aplicable. También un fallo viejo también, tanto con Stani. Estamos hablando de hace muchos años. De hecho, hay un montón de fallos de este tipo, pero yo agarré un caso bastante icónico, ¿no? Como diríamos en el juego, un caso paradigmático. Nosotros decimos caso paradigmático cuando es algo así. Otra característica del salario es la suficiencia. El salario debe ser tal que debería, entre comillas, cubrir las necesidades básicas de las personas. Es más, hasta las necesidades no tan básicas, ¿no? La posibilidad de poder vestirse y tener diversión. Eso sería el ideal, ¿no? El salario. Que le alcance no solo para trabajar, no solo para vivir, sino también para poder vivir dignamente. De alguna manera en nuestro país existe la norma que dice el salario mínimo vital y móvil, que esto tiene que ver con esto, que supuestamente en principio eso es lo mínimo, cuando en realidad sabemos que no hay nada más cierto que la definición de mínimo en el salario mínimo vital y móvil, que es recontra mínimo, ¿sí? Igual es cierto también que el porcentual de trabajadores que cobra el mínimo es muy bajo, porque en realidad a la mayoría se les aplica un convenio colectivo de trabajo cuyo salario menor o el más bajo es superior al mínimo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que son muy pocas las actividades que no tienen convenio colectivo de trabajo a las cuales no se les aplica una escala de salarial, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de que sería como el piso mínimo que tiene que pagar un trabajador, tiene que pagar un empleador un trabajador. Bueno, de hecho creo que hasta McDonald's paga salario mínimo cuando uno entra, así que imagínense, por eso no duran mucho los trabajadores, ¿no? Puede durar un mes, 2 meses cobrando el mínimo, es bastante bajo. Otra característica es la inmutabilidad. Esto tiene que ver con algo que no es que el salario debe permanecer inmutable, es decir, que no debe aumentarse nunca, congelado, ¿no? La inmutabilidad tiene que ver con que cuando yo entro a trabajar a un lugar, a mí me empiezan a pagar un salario, y si ese salario me alcanza para, no sé, llenar un chanquito del supermercado, bueno, durante toda la vida que yo trabaje en ese puesto y con ese salario, debería pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, a eso se le llama inmutabilidad. Se llama la posibilidad de mantener el poder económico del salario, ¿sí? Por eso en realidad está mal dicho aumento de sueldo. En realidad no es un aumento. Porque, o sea,
¿Cuándo aumento, por ejemplo, yo de peso? Cuando, por ejemplo, en pandemia, ¿no? A muchos nos pasó de aumentamos de peso porque nos pusimos a hacer pan, esas cosas. ¿Quién no hizo pan en la pandemia? El que no hizo pan, ¿vos no hiciste pan? Vale, pero ¿qué otras cosas hiciste? Pero alguna, o sea, a la jardinería, ¿no te dedicaste a algo que decías nunca en mi vida me iba a dedicar? Ah, vos sí que disfrutaste la pandemia. Sí. Hasta incluso entrené en mi casa. O sea. Ah, viste, bueno, ¿viste? ¿Alguna vez te pensaste en entrenar en tu casa? Claro. Pero O sea, bueno. lo hacía antes de la pandemia y la pandemia lo Bueno, pero vos siempre sos excepción, siempre sos un caso raro en muchas cosas. Pero en general vieron que todos hicimos algo, o sea, que quizás no hubiéramos hecho, bueno, yo y pan hice, obviamente me dediqué a otras cosas, jardinería, ahora soy bastante experto en la planta de mar. Antes era mi mujer la que más le gustaba, ahora soy yo el que sabe las especies, sabe cuál cuidar, o sea, me gustan. La masa, no llegué a eso, pero sí, bueno, pizza, obviamente sí. Bueno, en fin. Es una buena terapia hacer pan, ¿no? Te lo recomiendo. Hacer pan. Es una buena terapia. Bien. ¿A qué digo yo? Ah, bueno, es que tenía que ver con la inmutabilidad que en realidad está mal dicho decir aumento, y ahí va con mi peso, porque en realidad aumentar es cuando yo tengo 50 y paso a tener 60. Ahora, si yo cobro un sueldo de determinado monto de dinero y en realidad por cuestiones de inflación ya ese sueldo no me alcanza, en realidad no me lo están aumentando, lo que están haciendo es adecuando el poder adquisitivo de ese salario a la realidad económica, que en realidad tampoco, siempre llega tarde. Siempre llega tarde esa adecuación. Es más, y aparte dependiendo del convenio colectivo y el sindicato, a veces llega mucho más tarde. ¿Sí? Por eso dicen que los precios van por ascensor y los sueldos van por escalera. Esa es una frase que alguna vez algún economista lo dijo. Es más, dice, la frase completa es, los precios van por el ascensor, los salarios van por la escalera y las jubilaciones van por la escalera gateando. O sea, es así, como que a medida que va pasando el tiempo y, bueno, y en épocas por inflación ni hablar, esto pasa. Por eso en realidad no se está hablando de aumento, sino de esta característica de la inmutabilidad que debería alcanzarme para lo que me alcanzó al principio. Obviamente si hay un cambio de categoría, significa que yo en proporción voy a ganar más salario, porque en realidad estaría ganando un monto acorde a mi categoría, ahí sí sería un aumento de sueldo. ¿Sí? O aumento de categoría acompañado con un aumento de sueldo. Conmutatividad. Esto tiene que ver con que el salario, y esto también es una cuestión que podemos discutir claramente, algo conmutativo significa que tiene que haber equivalencia con lo que yo doy con lo que recibo. Esto significa que debería ser equivalente mi trabajo con el salario. Y acá, salvo ella seguramente que va a decir que ella está de acuerdo con lo que gana, porque bueno, perfecto, bueno, en una estamos de acuerdo. Porque si yo preguntara, ¿alguno puede asegurar de que le están pagando lo correcto conforme a lo que trabaja? Bueno, capaz que alguno dice, no, en realidad yo creo que me están pagando de más por lo que hago, pero bueno, pero en general uno cuando trabaja dice, y en realidad yo por lo que estoy haciendo me deberían pagar más, ¿no? Esto, aparte es una cuestión que el ser humano en sí, la otra vez habíamos hablado del amor que es egoísta, el ser humano en sí, en mayor o menor medida es medio soberbio, tipo decir, bueno, es así. Sí, salvo aquellos que obviamente que tienen muy poca autoestima y necesitan una psicóloga, ¿no? Una cosa así, o necesitan una... Pero en general uno dice, no, yo lo que trabajo, esto, lo mejor. ¿Sí? O sea, en mayor o menor medida, a veces me pasa a mí que cuando cocino, que también mi hijo y mi mujer me dicen, ya sé, es rico, o sea, yo necesito que me digan, es rico lo que te haces. Y en realidad vi un cartel que lo voy a colgar en la cocina y digo, no hace falta que me digan que les gusta porque yo sé que cocino rico. O sea, tipo una cosa que me dice, con ese cartel ya está. Pero la frase muy rica comidita la tienen que decir sí o sí, porque si no, digo, no cocino más. Pero bueno, la conmutatividad tiene que ver con esto, con que tiene que haber una equivalencia con lo que se hace y que lo que se paga. Y que para esto, por suerte, y también por lo que tiene que ver con la adecuación del salario, los sindicatos tienen un rol preponderante, porque en realidad si no fuera por los sindicatos, en realidad quizás esto no se daría. Y por eso existen los convenios colectivos de trabajo y las actividades, entonces, y las categorías. Entonces dice, bueno, a esta categoría que hace tal tarea le corresponde un salario tal. ¿Por qué? Porque la labor que hace, la responsabilidad, va de la mano, o dentro de todo, con el salario que debe cobrarse. ¿Sí?
Después, el salario es irrenunciable. Esto significa que cuando entra en la esfera de patrimonio del trabajador ya no puede ser renunciado. O sea, yo puedo hacer lo que quiero con mi salario, pero no puedo renunciar al derecho a cobrar. ¿Sí? O sea, yo no podría firmar una cláusula en la cual digo, yo voy a trabajar pero sin cobrar salario, siendo un trabajo oneroso. ¿Sí? En todo caso, lo que tendría que decir es que eso es otro tipo de prestación, un trabajo voluntario, una cosa así, pero yo no podría renunciar al trabajo porque es un derecho irrenunciable. ¿Sí? Esto significa que si yo firmara un papel en el cual diga, el empleador es el más bueno del mundo, y yo no soy un buen trabajador, por lo tanto yo renuncio expresamente a cobrar el salario este mes, y quiero que se lo digan todos, y lo voy a comunicar en las redes, en TikTok, en todos los reels, y lo voy a publicar en TN, C5N y Crónica. Bueno, y si eso se hiciera, aún así yo tengo derecho a cobrar ese salario, porque el derecho es renunciar. ¿Se entiende? O sea, a mí no es extremo. O sea, el empleador no podría decir, bueno, pero él mismo renunció, bueno, pero es irrenunciable ese derecho. O sea, podríamos decir, tipo, ¿sabes lo que pasa? Él no sabía lo que hacía. Miren, cuando la Biblia dice, perdónanos, no saben lo que hacen, bueno, acá es como que la ley le dice, empleador, mira que eres incapaz. O sea, no le des bolilla a todo lo que él dice, porque en realidad esto no lo puede hacer. No puede renunciar a su derecho, y menos al salario. Bien, vamos a ir cerrando. De todas maneras, lo que resta lo leen ustedes. Lo importante es que el salario se puede determinar por las partes. ¿Cómo se determina el salario? Si no sabemos bien a ciencia cierta cuál es el salario. Por las partes en el contrato, por la ley, cuando la ley establece cuál es el salario. Acá hablamos del salario mínimo vital y móvil, el convenio colectivo de trabajo con sus categorías, y si no, el juez. Si, por ejemplo, trabajo totalmente en negro, ¿no? Te perdiste. Por las partes, ahí está perdido. Por las partes la primera, por la ley segunda, convenio colectivo de trabajo tercera, y el juez cuarta. Esas son las cuatro. ¿Ahí? Igual este se lo voy a pasar, así que quédense tranquilos. ¿Cuándo puede ser que el juez tenga que determinar el salario? Bueno, trabajo en negro, ¿no? Si el trabajador inicia un reclamo, se considera despedido, el empleador le niega la relación laboral totalmente, y el trabajador dice, yo cobraba un salario de 200.000 pesos. El empleador dice, oh, gracias. Nunca trabajaste para mí, no existís. Es más, no sé si naciste, así tipo así negar todo, como dicen los secretos de sus ojos. Entonces el juez, bueno, vamos a determinar primero si hay contrato. Entonces presunción, prestación de servicio, perfecto. Bueno, analizamos que hay contrato. Bien, perfecto. Una vez que hay contrato, hay obligación por parte del empleador al trabajador, no solo de pagar salario, sino de pagar indemnización. Y la indemnización se calcula en base al salario. Bien, perfecto. Ahora, 200.000 pesos para un cadete me parece demasiado mucho. O sea, me parece que exageró un poquito el abogado acá, pidiendo 200.000 pesos. Claro, lo exageró sabiendo que el otro le iba a decir que no trabajó nunca. Entonces, no puedo dictar un acto que no tiene que ver con la realidad, por lo tanto, primacía de la realidad, bueno, vemos, a ver qué actividad realizaba, cuál es el convenio aplicable. Bueno, el mínimo se le aplica el salario de convenio, o más o menos el salario que el juez determina. ¿Se entiende? Sería en estos casos. Bien. Clasificación. Esto tiene que ver con si son monetarios o no, si se pagan dinero o se pagan especie. Monetarios. Monetarios y no monetarios. Al menos el 80% del salario tiene que ser pagado en moneda de curso legal. A muchos dirán, bueno, pero en una época se pagaba patacones o lecop y no era moneda de curso legal. Bueno, pero en general, es más, aquel que cobró en patacones y lo guardó, después lo cambió por más. O sea, una cosa loca. Es argentino, ¿no? A veces no se entiende. Pero bueno, durante mucho tiempo lecop, por ejemplo, se le pagaba a los empleados públicos o patacones, y no era moneda de curso legal, sino que era una especie de título o bono. Pero esto sucedió. Perdón, una acotación. También se pagaba con ticket canasta o ticket restaurant y lo incluían como si esto es lo fuera que voy parte yo. del salario. El 20% se puede pagar en especie. O sea, el salario en especie puede ser con algo que no es moneda de curso legal. Que puede ser desde el pago de un servicio, o el pago del colegio de los chicos, o el pago del gimnasio en este caso, o el pago, no sé, o lo que sea, ¿no? Y en una época se decía, bueno, los tickets canasta eran salario en especie o en el salario. Bueno, y en realidad se entendió de que no era salario en especie, por lo tanto se podía pagar hasta el 80%. ¿Sí? Pero
en una época se entendía que no era remuneración eso, sino que era una especie de beneficio social que tenía el trabajador, y esto obviamente fue cuestionado por la Corte, o sea, resuelto diciendo no, es salario, porque en realidad es un beneficio que el trabajador recibe del empleador por ser trabajador. Entonces la conclusión es muy simple. Puede haber salario, ahí estoy, puede haber salario que no sea remunerativo, y acá estamos hablando de remunerativo o no. En realidad no hay salario que no es remunerativo. De que haya conceptos no remunerativos ideados por el convenio colectivo de trabajo del sindicato, eso no significa que sea un incumplimiento. Porque en realidad lo único no remunerativo serían, por ejemplo, las asignaciones familiares. Y en realidad, ¿cuál es la manera de determinar si algo es remunerativo o no? Si tiene que ver con el contrato. Si una persona está cobrando asignaciones familiares, se extingue el contrato y cobra un fondo de desempleo y sigue cobrando asignaciones familiares, quiere decir que ese concepto no tenía que ver con el contrato porque se extinguió el contrato y sigue cobrando. Ahora, si algo se extinguió el contrato, no lo percibe más el trabajador, no hay duda de que es en virtud del contrato. Y como dijo la OIT, cualquier ganancia que reciba el trabajador en virtud del contrato es salario. Llámenlo como quieran llamarlo. ¿Qué ibas a decir? No, en especie. El monetario es muy simple, cuando te pagan billulla, así, la cuenta del banco. Billulla, bueno, eso decía mi abuela, ¿cómo más? No sé, ahí, la teca, ¿no? ¿Cómo más? Hay muchos sinónimos, ¿no? Entonces cualquier ganancia o beneficio en virtud del salario es una ganancia económica, ¿no? O sea, tipo, cualquier ingreso que perciba el trabajador por estar trabajando es salario. El tema que ponen para el gimnasio, por ahí para sí es un beneficio, pero por ahí para otro no. Bueno, pero en realidad en ese caso no se lo van a pagar a quien no. O sea, una cosa, pero igual una cosa es, tienen un 20% si van a Megatron, es otra cosa. Ahora, si yo te pago, o sea, todos los meses, algo, significa que yo eso no lo pago, pero lo hubiera pagado, ¿sí? O la nafta del auto, o no sé, algo, o el celular, por ejemplo. Eso es salario en especie. O lo que pasa muchas veces es, empleados jerárquicos, bueno, vos tenés OSDE, pero OSDE no anda muy bien, ponele, te pagamos galeno, una prepaga muy buena, que tenés un montón de cosas, entonces, bueno, perfecto. Entonces, eso significa que ese servicio yo no lo pago. Pero cuando dejas de trabajar, lo vas a pagar. Pero cuando dejas de trabajar, exactamente. Pero durante el tiempo de la relación laboral es algo que yo hubiera pagado de mi bolsillo, pero me lo paga el empleador. Por lo tanto, es salario, en especie, pero es salario. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que a mí me paga él, pero lo que tendría que haber pagado yo, es salario. Sí. Mira, la ley dice moneda de curso legal. O sea que en principio... Pero nadie se va a quejar. Pero claro, si te pagan en dólar. Sí, no. Pero bueno, eso es en realidad un gran problema que pasaban con los contratos de los jugadores de fútbol, en los cuales están expresados en dólares, pero le pagaban en pesos, porque en realidad tiene que ser pagado en pesos. Creo que también en los contratos civiles pasa eso, que si están expresados en dólares, en contrato de compraventa muchas veces se habla de dólares, pero se pueden pagar en pesos convertidos, ¿no? En realidad lo que hace es fijarse el precio. Pero bueno, hay que ver si está del todo bien. Pero la ley dice moneda de curso legal. Pero esto es por una cuestión muy simple, porque en realidad uno puede decir, si me pagan en dólares, genial. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un lugar, te pago dólares, y yo no lo tengo que cambiar, ¿qué hago? Me quiero comprar una coca, un fernet o lo que sea, y no puedo. Salvo que vayas a Cabuler y que ahí te cambian todo. ¿No? Pero bueno, si yo estoy en medio del campo y voy a un bar de pueblo y tengo dólares, no sé, no. ¿Entiendes? Bien. Bueno, el resto lo estudian ustedes. ¿Alguna duda? Acuérdense que mañana... Sí. Acá una compañera en el chat dijo que no le andaba el micrófono, pero quería preguntar por la característica de inembargabilidad. Inembargabilidad, bueno, eso lo vamos a ver el viernes, porque ya no hay tiempo y yo te lo cuento bien. Recuerden que mañana la clase es virtual, ¿no? A ustedes y a ustedes. La clase, o sea, mañana no vienen, se conectan nada más. Y mañana definimos si el viernes hacemos lo mismo, vamos a ver cómo siguen las cosas. ¿Sí? Pero en principio mañana se quedan. En principio mañana. Después vemos lo del viernes, que es muy probable que sí, pero bueno. Sí. No, listo. El viernes también virtual. Mañana entonces definimos bien. Pero bueno, mañana conéctense. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, gracias.
Chao, chao.